Lo que la Iglesia dice sobre las revelaciones privadas. De la introducción al libro Camino Seguro para la Unión Mística del Alma con Dios. Basado en la subida al Monte Carmelo. Al final de la lectura tendrá una idea casi perfecta sobre la doctrina de la Iglesia respecto a las revelaciones privadas, al margen de lo que diga el cura de su pueblo, o el blogero de turno o de fama. Disfrutará además con las encantadoras historias reales narradas por la pluma del muy católico Marcelino Menéndez Pelayo, entresacadas de su gran obra La historia de los heterodoxos españoles, y además comprobará cómo San Juan de la Cruz descubrió a falsas místicas que habían llegado a engañar al propio rey de España y a los más ilustres teólogos de la época. Lástima que no tengamos entre nosotros un verdadero y santo místico como San de la Cruz para que tantos fieles, sacerdotes, y blogs aparicionistas rectificaran la difusión de tanta inflación aparicionista y de revelaciones privadas como hay en el presente. Es como si el iluminismo español hubiera renacido con más insensatez aún que en el siglo XVI. La subida del Monte Carmelo, en 3 libros, trata de las purificaciones activas, o dicho de otra manera de las purificaciones a las que con la ayuda de la gracia debe entregarse el alma espontáneamente si quiere unirse a Dios. Mortificaciones que afectan a todas las facultades, primeramente a los sentidos, luego al espíritu en sus diversas actividades, inteligencia, memoria, voluntad. Mortificaciones que son llamadas de la noche, porque privan a las facultades de sus objetos connaturales, así como la noche priva a los ojos de la luz para la cual están hechos. El renunciamiento al pecado propiamente dicho, renunciamiento previamente supuesto y afectivo, es la represión de todo apetito aún no desordenado, sino simplemente superfluo, que desde luego se requiere para la unión del alma con Dios, sin lo cual es imposible, si se le ofreciere gusto de oír cosas que no importen para servicio y honra de Dios, no las quiera gustar ni las quiera oír. Y si le diere gusto mirar cosas que no le ayudan a amar más a Dios, ni quiera el gusto ni mirar las tales cosas. La primera noche, que no es todavía sino el crepúsculo, pero prepara la plena noche, la del espíritu, sin la cual es imposible al alma la unión con Dios, y que es más oscura aún que la de los sentidos, porque las virtudes teologales las ocupan enteramente, la inteligencia no tiene ya más conocimiento que el de la fe teologal, ni la memoria más recuerdo que los bienes celestiales descubiertos por la esperanza, ni la voluntad más amor que el de Dios. En esta noche, más propia de los aprovechados que ya han transcurrido por la noche de los sentidos, la fe es una iluminación, infusa del espíritu humano, su luz es totalmente sobrenatural, y su modo de conocimiento consiste en creer sin comprender, pero no es irracional. Por lo tanto la fe es oscura, naturalmente hablando, y tanto más oscura cuanto más se descartan de ella las claridades humanas, imaginaciones e ideas, revelaciones externas e internas y puestas solamente en lo inevidente, puesto que el asentimiento de fe teologal es asentimiento oscuro e inevidente, o de objetos no vistos. Dicha condición de inevidencia en la definición de la fe está declarada por la Iglesia en muchos actos magisteriales, así en el Concilio Vaticano, 18 1969 a 1870, en el que se afirma que, los divinos misterios exceden por naturaleza todo alcance de la inteligencia creada, de tal modo que, aun revelados y aceptados por el creyente, permanecen cubiertos por el velo de la fe y como envueltos en una oscura niebla, quamque Isa y Caligine, Disi 1796, y sobre todo se habla con frecuencia de la oscuridad. Esencial a los misterios sobrenaturales, por ser inaccesibles a la humana razón, magisterio infalible que se puede encontrar en Disi 473, 1616, 1642, 1655, 1666, 1682, 1709. Lo mismo enseña la Sagrada Escritura, Hebrón C,1, 1 Sioar 13, 12, 2 Sioar 5,6, 2p1, 19, etc., y toda la patrística. Toda la doctrina de la Iglesia nos enseña la misma conclusión a la que llegaba y exponía magistralmente Santo Tomás de Aquino en el Tratado de la Fe de la Suma Teológica, y que en perfecta concordancia explica San Juan de la Cruz en sus obras, enseñando una teología mística católica exenta de elementos espurios, o un verdadero tratado de teología mística, por la que es proclamado doctor de la Iglesia por el Papa Pío XI. Desde esta doctrina católica es cuando, al observar a una masa innumerable de creyentes que pide signos y está excesivamente pendiente de revelaciones privadas, nuevas profecías, divulgación mensajes, locuciones, masa que en todos los tiempos hubo, como veremos, se plantean 2 dificultades, a cual una más peligrosa que otra, y a la que contesta plenamente San Juan de la Cruz. La primera se refiere al daño que hace al alma admitir esas revelaciones a causa de que muchas pueden ser causadas por la propia sugestión, imaginación, deseos, de una parte, por lo que dichas almas no están desnudas siéndoles imposible la unión con Dios, y además conducen a otros crédulos por la misma vía, negándose a entrar en la noche oscura del espíritu, ciegos, en fin, que guían a otros ciegos. Y de otra, suelen ser la puerta que abrimos en nuestra alma al demonio, que concediéndonos la vehemencia en muchas verdades de fe católica para seducirnos y alejar de nosotros sospechas, introduce algún error de su propia cosecha, de manera que apoyado Satanás en ella va poco a poco tomando posesión del alma, y le hace caer en soberbia, o gula espiritual, desobediencia a la jerarquía de la Iglesia, crítica a los válidos y legítimos obispos, etc. Por esta razón nos dice San Juan de la Cruz que en cuanto a las visiones o revelaciones, locuciones, sentimientos, ya sea que muevan más o menos a los sentidos, ya sea que afecten solamente al espíritu,
sean naturales o sobrenaturales, a cuyos fenómenos místicos ciertas almas se aficionan fácilmente y se inclinan a ver fenómenos celestes e interpretan los mensajes del cielo que supuestamente revelan los santos, totalmente han de huir de ellos, sin querer examinar si son buenas o malas. Y atenerse estrictamente al magisterio de la Iglesia sobre ello, el cual expondremos más abajo, y disponerse dócilmente a entrar en la noche del Espíritu al cual Dios nos invita, y que es condición sine qua non, para la unión del alma con Dios. Pues la necesidad de esta purgación, como la llaman otros maestros espirituales, es tal, que o bien se da en esta vida, o bien en el purgatorio, si es que, no habiéndose extraviado en demasía atendiendo a sus gustos espirituales, son agraciados con esa bienaventuranza. Porque, así como son más exteriores y corporales, así tanto menos ciertas son de Dios, pues que nunca se ha de determinar el alma a creer que son de Dios. Pues, en efecto, este sentido de la imaginación y fantasía es donde ordinariamente acude el demonio con sus ardides, ahora naturales, ahora preternatural. El entendimiento no se ha de embarazar ni cebar en ellas, ni las ha el alma de querer admitir ni tener, para poder estar desasida, desnuda, pura y sencilla, sin algún modo y manera, como se requiere para la unión. Y de esto la razón es porque todas estas formas ya dichas siempre en su aprehensión se representan debajo de algunas maneras y modos limitados, y la sabiduría de Dios, en que se ha de unir el entendimiento, ningún modo ni manera tiene, ni cae debajo de algún límite ni inteligencia distinta y particularmente, porque totalmente es pura y sencilla. Y como quiera que para juntarse dos extremos, cuál es el alma y la divina sabiduría, será necesario que vengan a convenir en cierto medio de semejanza entre sí, de aquí es que también el alma ha de estar pura y sencilla, no limitada ni atenida a alguna inteligencia particular, ni modificada con algún límite de forma, especie e imagen. ¿Qué? Pues Dios no cae debajo de imagen ni forma, ni cabe debajo de inteligencia particular, tampoco el alma, para caer en Dios, ha de caer debajo de forma o de inteligencia distinta. En las anteriores citas ya se ha anunciado por San Juan de la Cruz el segundo daño esencial que se produce en el alma, y el principal, de quien se presta a admitirlas, es que impiden la unión del alma con Dios, o al menos la retardan mucho. Y aunque algunas personas no se encontrarán a gusto con esta enseñanza, mi poco saber, dice San Juan de la Cruz en el prólogo a su obra Subida al Monte Carmelo, y mi pobre estilo han de ponerla por escrito, porque la materia de por sí es buena y muy necesaria. Sin embargo, me parece que aunque se escribiera lo que aquí se dice de manera más perfecta y acabada, sería una minoría la que de ello sacaría partido, pues aquí no se dirán cosas útiles y sabrosas para aquellos espíritus que quieren llegar a Dios a través de cosas dulces y sabrosas, sino que se darán enseñanzas sustanciales y sólidas, tanto para unos como para otros, si quieren llegar a la desnudez de espíritu que aquí se describe. Porque, son muchas las almas que lo necesitan, y que no lo consiguen habiendo comenzado el camino de la virtud, incluso habiéndolas puesto nuestro Señor en esta noche oscura para que a través de ella alcancen la divina unión. A veces, esto se debe a que no quieren entrar o no se dejan conducir a esta divina unión, otras a la falta de comprensión y a carecer de guías idóneas y despiertas que las guíen hasta la cumbre. Y así es una lástima ver cómo muchas almas a las que Dios da talento y ayuda para avanzar, y que si quisieran animarse llegarían a este alto estado, se quedan en un bajo modo de trato con Dios, por no querer o no saber, o por no haber sido encaminadas o enseñadas a desasirse de estos comienzos dejando gustos, no haciendo caso de revelaciones, locuciones, y otras aprehensiones del entendimiento, resume San Juan. Y dado el caso de que, al final, nuestro Señor las favorezca tanto, aun sin lo uno ni lo otro, las haga avanzar, lo consiguen muy tarde y con más esfuerzo y menos merecimiento, por no haberse acomodado a Dios, y haberse dejado poner libremente en el puro y correcto camino de la unión, y hay almas que, en vez de confiarse a las manos de Dios, ayudándose así, a sí mismas, ponen dificultades a Dios obrando indiscretamente y resistiéndose, de la misma manera que los niños se resisten a que sus madres los lleven en brazos, pateando y llorando, luchando por ir por su propio pie, para que no se pueda andar nada, y, si se andase, fuera a su paso. Ni siquiera es mi intención hablar con todos, sino con aquellos a quien Dios hace el regalo de conducir por la senda de este monte, y a quienes habiéndose despojado de las cosas temporales de este mundo, entenderán mejor la enseñanza de la desnudez del espíritu. Repitiendo las palabras de San Juan de la Cruz, en la declaración de su intención al divulgar su obra, hacemos nuestras sus mismas palabras para divulgar este catecismo basado exclusivamente en los textos del Santo Doctor. Ni siquiera es mi intención hablar con todos, sino con aquellos a quien Dios hace el regalo de conducir por la senda de este monte, y a quienes habiéndose despojado de las cosas temporales de este mundo, entenderán mejor la enseñanza de la desnudez del espíritu. A los que no encuentren gusto en esta enseñanza de San Juan de la Cruz, aprobada por la Iglesia, y prefieran guiarse por revelaciones, locuciones, visiones, propias, o de terceros, o por modernos iluminados cuando parecía que la Santa Inquisición había acabado con ellos, al fin, en el siglo XVI y XVII, le pronosticamos, sin considerarnos profetas, que no se encontrarán a gusto con esta enseñanza, que hemos ordenado para más facilidad en forma de catecismo. El presente catecismo trata pues, de la noche oscura del espíritu, el segundo libro de la subida al Monte Carmelo, porque las tinieblas de la parte espiritual son mucho mayores que las del sentido, siendo pues necesario que en esta noche espiritual, cualquier otro camino es andar por las ramas y no sacar provecho, aunque se tengan tan altas contemplaciones y comunicaciones como los ángeles, pues no se saca un verdadero provecho sino imitando a Cristo, porque el espíritu que busca da al sur así.
Facilidades huye de imitar a Cristo. No consiste este camino espiritual, pues, ni en contemplaciones ni en gustos ni en sentimientos espirituales, sino en una viva muerte espiritual a través de la cruz, o sea, exterior e interior. El catecismo responde a 230 preguntas en se plantean todos los conocimientos y percepciones que se pueden recibir en el entendimiento, sean noticias naturales que se comunican por sí mismo, o por los sentidos corporales, palabras, olores agradables, visiones. O sean por vía sobrenatural, ora corporales en los sentidos exteriores, ora en los sentidos interiores, y también de las noticias espirituales claras, visiones, revelaciones, locuciones, sentimientos espirituales en cuanto lo provocan las noticias sobrenaturales, o confusas, la contemplación en la fe. Por lo tanto no desarrolla la doctrina sobre la potencia de la voluntad, ni de la memoria, relacionadas con las virtudes teologales de la caridad y de la esperanza ni tampoco de la noche oscura del sentido que presuponemos que el lector conozca, y las cuales serán objeto, si Dios quiere, de otros catecismos. Hemos elegido comenzar por esta parte, porque sin fe teologal no es posible hablar de verdadera esperanza teologal ni de verdadera caridad. Y porque, en principio, nos parece más urgente explicar la doctrina de la Iglesia dado la inflación de videntes, apariciones, profecías, en este renacimiento del iluminismo de antaño, que daña a la fe teologal de las almas sencillas, a las cuales se les hurta el rostro del verdadero Cristo. Por último, decir, que salvo la redacción de las preguntas, todas las respuestas están tomadas literalmente, siguiendo la edición adaptada al castellano actual de Rafael Antúñez, que ha realizado un esfuerzo loable de 3 años para hacer el texto más comprensible a los que tienen dificultad para entender nuestro viejo castellano. Pero antes o a la vez de la lectura y meditación del catecismo puede el lector leer la siguiente introducción, que recoge, por una parte el gran discernimiento de espíritus que Dios concedió a San Juan de la Cruz, con el cual descubrió falsas revelaciones que decían tener personas religiosas consideradas de santidad evidente por la sociedad de la época, incluido el emperador, y a las que acudían de todas partes a solicitar oraciones, ser agraciadas con reliquias, etc. Algunas de las cuales llegaron a engañar a los más insignes teólogos de la época, como Sor María de la Visitación, y hasta el mismo Papa. También podrá leer varios casos del iluminismo del siglo XVI y XVII narrados por D. Marcelino Menéndez Pelayo, algunos relatados con mucha gracia, y cuyas doctrinas condenada por la Iglesia le sorprenderán por lo tan extendidas entre las almas de hoy tan ávidas de signos y manifestaciones del celestiales. Para finalizar la introducción tendrá el lector a disposición toda la doctrina de la Iglesia sobre los fenómenos extraordinarios místicos, expurgada de interpretaciones ajenas, sino conteniendo solo la voz de la Iglesia. Que este catecismo le útil para leer la obra original del doctor de la Iglesia, San Juan de la Cruz, y sobre todo le ayude a entrar en la noche oscura del espíritu, sin la cual es imposible la unión del alma con Dios. San Juan de la Cruz descubre a falsos místicos. San Juan descubre a la falsa mística Sor María de la Visitación. Resumen, María de la Visitación, la monja de Lisboa, llegó a convencer al mismo Fray Luis de Granada para escribir un opúsculo hagiográfico sobre ella que es conocido con el título de Historia de Sor María de la Visitación, hecho que amargó su vejez y pesó en contra, al parecer, de su causa de canonización. Mas no solo fue engañado Fray Luis, de lo cual se lamenta en uno de sus famosos sermones sobre los pecados públicos, sino que también engañó a los mejores teólogos de su tiempo incluido el Papa entonces reinante. Creyeron en sus éxtasis y hasta la visitaron el general de los dominicos quien examinó sus llagas 3 veces, el cardenal archiduque de Austria y virrey de Portugal, el arzobispo de Lisboa, y tenían fe en ella Felipe II hasta que la falsa mística se adentró en el terreno de la política pronunciándose en favor de la Casa de Braganza y sobre la ilegitimidad de España sobre el reino de Portugal la curia romana y el Papa Gregorio XIII. Burló también la Inquisición que dio por verdaderas sus llagas. Solo San Juan de la Cruz no fue engañado. Fray Juan de la Cruz estaba en Lisboa en 1585 para un capítulo. Hacía un año que se habían hecho públicas las llagas de la monja de Lisboa. Todos los asistentes al capítulo fueron a ver las supuestas y maravillosas llagas, menos Fray Juan de la Cruz. Fray Juan rehusó visitarla a pesar de la insistencia de los capitulares y de hecho, abandonó la ciudad sin hacerlo, cosa que se le tuvo a mal. Faltarían aún 3 años para que la Inquisición descubriera en el caso de esta monja un embuste mayúsculo. Pero entonces nadie fue capaz de convencerle de visitar a la monja estigmatizada, no se pudo acabar con que el siervo de Dios las viese, lo cual murmuran muchas personas. A la vuelta de Lisboa, Fray Juan de la Cruz nota que su compañero, Fray Bartolomé de San Basilio, venía cargado de pañitos teñidos de la sangre y redomas de agua de sus manos y de retratos de las llagas para tenerlos por reliquias, todo se lo hizo verter y echar a mal. A Fray Juan de la Cruz en realidad tanto le daba que fuera superchería que verdad, simplemente no le interesaba el asunto desde su vivencia de la única fe meritoria la teologal. Luego de ser condenada la monja de Lisboa achacan a Fray Juan de la Cruz un don profético por haber conocido claramente la falsedad. Pero él niega tal profecía, al decir en Granada respondiendo sobre el asunto, no vi a esa señora ni a sus llagas porque estimo en más que todas las cosas criadas no tener necesidad de tener que ver en nadie llagas para quedar y ver en fe desnuda las de mi Cristo Redentor. También Luis de San Miguel le preguntó a Fray Juan de la Cruz sobre las llagas, a lo que éste contestó, hijos, cosa que me pudiera disminuir un que fuera un tantico la fe habría yo de ver. He aquí una sucinta historia de la falsa mística Sor María de la Visitación. María de Meneses María de la Visitación, más conocida por la monja de Lisboa, nació en Lisboa en 1551.
Huérfana de padre y madre, a los 11 años ingresa como novicia en el monasterio de la Anunciada, profesando en 1567 como Sor María de la Visitación de Nuestra Señora, aunque sería después más conocida como la monja de Lisboa. Fue una mujer profundamente religiosa. Desde el mismo momento de su profesión religiosa comienza a tener visiones y locuciones estáticas, basadas siempre en la figura de Cristo, que acompaña con intensas mortificaciones corporales, tales como ayunos, cilicios y azotes. La historia de este misticismo, y su posterior estigmatización, nos la cuenta su biógrafo, Fray Luis de Granada, de quien dicen algunos murió en 1588, amargado por el gran error que cometió dando validez a las locuras de la llamada monja de las llagas. Efectivamente, a partir de 1575 Sor María comienza un proceso en el que presenta sangrantes las heridas de Cristo en la cruz. Nos cuenta el beato Fray Luis cómo, se le apareció el esposo todo bañado en sangre, se quitó la corona de espinas de su cabeza y la colocó en la de ella, apretándola con las manos. Las señales de las espinas quedaron en la cabeza y manchada de sangre la cofia que en aquel momento llevaba. A estos estigmas seguiría la llaga en el costado, y posteriormente las heridas en manos y pies. A mediados de 1583 fue elegida priora del monasterio, con 32 años, a pesar de que el Concilio de Trento prohibía ejercer dicho cargo hasta al menos los 40 años de edad. Pronto, su fama superó los muros del convento e incluso la ciudad de Lisboa, y se le comenzaron a atribuir milagros y sanaciones. Temerosa del fraude, sobre todo ante la ofensiva protestante contra el culto a los santos, la Iglesia Católica ordenó investigar la veracidad de los prodigios de la monja. Insignes teólogos se dejaron engañar, y el mismísimo general de la Orden de Predicadores, Sisto Fabri, además del ya mencionado Fray Luis de Granada, dieron veracidad y certificaron la autenticidad de las llagas. Fabri llegaría a examinarlas hasta en 3 ocasiones, como medida extrema de precaución, y fomentaron el fraude de la veneración de la monja. Tras el beneplácito eclesiástico llegaría el de las autoridades civiles, encabezado por el cardenal Alberto, archiduque de Austria y virrey de Portugal, e incluso el de la Inquisición. Tal fue su fama y poder, que Sor María llegó a bendecir, si efecto a la armada invencible antes de zarpar a su triste y conocido destino contra los elementos. En 1580, Felipe II toma por la fuerza la corona de Portugal. Sor María da un paso en falso y comete un grave error que le costará verse descubierta en su fraude, al involucrándose políticamente contra el rey español, llegando a afirmar públicamente que, el reino de Portugal no pertenece a Felipe II, rey de España, sino a la familia de Braganza, y a profetizar falsamente que, si el rey de España no restituye el trono que injustamente ha usurpado, Dios le castigará severamente. En 1588 se celebra el proceso inquisitorial, con la orden de desenmascarar a la monja. En contra de lo que cabía esperar, no resultó muy difícil, bastó con lavar con jabón y restregar con tela gruesa las llagas para que éstas desaparecieran sin dejar rastro, previamente denunciada por otras monjas de su convento que habían observado por un agujero practicado en la pared de su celda cómo se pintaba las llagas. Sor María de la Visitación fue condenada a pérdida de voz activa y pasiva de por vida, a ser siempre la última de la comunidad y a cárcel perpetua en un monasterio de la orden, fuera de la ciudad de Lisboa. No recibiría cartas ni visitas, y únicamente abandonaría su celda para oír misa, y los miércoles y viernes de cada semana para recibir en capítulo una disciplina y ayunar a pan y agua en el refectorio comiendo en el suelo. Estando postrada, todas las religiosas pasarían por encima de ella al entrar y salir de la estancia. Años después, a petición de las religiosas del convento, el inquisidor general Alexandre le concedería el perdón total fundado en el arrepentimiento sincero de su falsedad y en la humildad con que acató la pena impuesta. San Juan descubre a la falsa mística del convento de Gracia. Resumen: cuando San Juan de la Cruz es nombrado por Santa Teresa confesor de la Encarnación, en el convento de las monjas agustinas de Ávila, existe una monja con fama de santa, que tiene don de lenguas e interpreta la Sagrada Escritura perfectamente junto con otros dones. Alguien manda a San Juan a verla para que la examine y él descubre que todo es engaño del demonio sobre esta monja a la que tiene posesionada. Hay ahora una religiosa prodigio. Es joven, ingresada en el convento cuando tenía 5 años, sin duda como educanda, explica maravillosamente las Santas Escrituras. Y no ha tenido maestro ni ha cursado estudios. Sus compañeras están asombradas. Son muchas las personas que vienen a oírla. Los superiores comienzan a preocuparse. Es necesario examinar aquel espíritu. Y por el locutorio del convento de Gracia, comienzan a desfilar los más insignes teólogos que España tiene en la Universidad de Salamanca: Mancio del Corpus Christi, Bartolomé de Medina, Juan de Guevara, el maestro Fray Luis de León. Parece, aunque desconocemos el dictamen, que todos dan por bueno aquel espíritu y por infusa aquella ciencia maravillosa. Pero los superiores no están tranquilos y se requiere, al fin, la intervención de Fray Juan de la Cruz, antiguo alumno de la Universidad Salmantina, además de esos mismos insignes varones que le han precedido en el examen de la monja prodigio. El joven descalzo se resiste. Interviene el general de la orden agustiniana, que pasa entonces por Ávila, e interviene también Santa Teresa, y logran que el confesor de la Encarnación se decida a subir al convento de Gracia. Pero antes, hace gestiones cerca de la Inquisición de Ávila. Pone el caso en conocimiento de los inquisidores y pide licencia para intervenir en el asunto. Y solo cuando los inquisidores le autorizan, se hace cargo de la monja que habla tantas maravillas. No sube solo Fray Juan al convento de las Agustinas,
Lleva como de costumbre, un compañero, el hermano lego Fray Francisco de los Apóstoles, que lleva unos meses haciendo de portero en el convento del Carmen, otras, el padre Fray Gabriel Bautista, otras, el padre Fray Pedro de la Purificación. Ellos le acompañan, aunque alternativamente, en las repetidas visitas que hace con este motivo al colegio de Nuestra Señora de Gracia. El camino no es corto. Tiene que ir de norte a sur, dejando en medio la ciudad. Suben la pendiente norte y, probablemente bordeando las murallas desde el arco de San Vicente, pasan por detrás del ábside de la catedral y al pie de la puerta del Alcázar. Un descenso rápido, pero corto, y están en el monasterio de las Agustinas. Fray Juan entra en el confesionario. Mientras tanto, el padre general y las monjas esperan el resultado del examen. Una hora pasa el descalzo con la monja. Al salir dice sin ambajes a los que aguardan: señores, esta monja está endemoniada. El padre general le ruega que tome a su cargo el exorcizar a la religiosa. Le concede para ello todas las autorizaciones, puede entrar y salir, hacer y deshacer con plena libertad en aquella casa. Accede Fray Juan y empiezan los exorcismos. Va a ser todo un proceso largo y enojoso. Poseemos curiosos detalles, dados por testigos de vista en distintas informaciones, que nos permiten reconstruir el hecho. Los conjuros duran varios meses. Fray Juan sube al convento 1 o 2 veces por semana. Va temprano para decir misa. Unas veces exorciza a la endemoniada antes de celebrar, y en ese caso se pone la estola sobre la capa blanca. Otras la conjura después de la misa, y entonces lo hace, quitándose la casulla y quedándose con alba y estola. Las monjas no lo pierden de vista. Admirado y querido como santo, corren a su lado apenas entra en la sacristía. Pero a Fray Juan no le gusta que le vean quitarse la capa, ni quitársela ni estar sin ella, y lo hace ocultándose como puede, vistiéndose como puede los sagrados ornamentos, para que, cuando lleguen las monjas, le encuentren ya vestido. A los primeros conjuros, Fray Juan hace confesar a la posesa que se ha entregado al demonio a la edad de 6 años, es decir, al año de haber ingresado en el convento. La entrega se hizo solemnemente, la niña se sacó sangre de un brazo y con ella, escribió una cédula en la que hacía constar que se daba por entero al diablo. Los exorcismos son acompañados de terribles convulsiones de la pobre endemoniada, insulta furiosa a Fray Juan, echa espumarajos por la boca, grita, se revuelve frenética en el suelo, hasta intenta abalanzarse sobre el descalzo y sus acompañantes. Las monjas huyen despavoridas, y hasta el compañero de Fray Juan quiere marcharse, asustado. Debe de ser en esta ocasión el padre Pedro de la Purificación o el padre Gabriel Bautista, porque el exorcizante le dice que no tema, puesto que es sacerdote. Mientras tanto, la monja grita desesperada contra Fray Juan. A mí, frailecillo. No tengo yo siervos. El santo pone una cruz sobre ella y continúa exorcizándola. La endemoniada arroja la cruz contra el suelo, pero Fray Juan le manda cogerla y besarla, y ella obedece, aunque bramando. En otra ocasión le dice que traduzca aquellas palabras del Evangelio de San Juan: verbum caro factum est la vita in nobis. El Hijo de Dios se hizo hombre y vivió con vosotros, traduce rápidamente la monja. Mientes. Replica Fray Juan, las palabras no dicen, con vosotros, sino, con nosotros. Es como digo, repone la monja, porque no se hizo hombre para vivir con nosotros, sino para vivir con vosotros. No hay duda, es Lucifer el que habla por boca de la joven y desventurada monjita. A esta labor de conjuros acompaña otra menos espectacular, pero más necesaria, de instrucción y convencimiento de la endemoniada. La inveterada posesión ha llenado aquel espíritu, tras la capa de sabiduría asombrosa, sobre las santas escrituras, de graves errores de orden moral, que Fray Juan de la Cruz tiene que ir deshaciendo. Tal es el estado de posesión diabólica en que se encuentra la infeliz, que llora porque hay quien ama a Dios. El santo vicario de la Encarnación no se cansa. Semana tras semana, a fuerza de ayunos y oraciones, de subidas y bajadas, logra ir apaciguando a aquella pobre criatura. Pero el demonio intenta el desquite. Un día se presentan en el torno 2 descalzos, que dicen ser Fray Juan de la Cruz y su compañero, visten el mismo hábito, tienen idéntica figura, el mismo tono de voz que ellos. Vienen, como de costumbre, a hablar con la posesa. La tornera avisa a la monja, y ésta va al confesionario. Cuando Seil, está desesperada. La madre superiora lo advierte y pregunta qué ha pasado. Fray Juan me ha dicho lo contrario que otras veces, responde la infeliz. Toma la priora una pluma, escribe un billete al confesor de la Encarnación y se lo remite. Leído por Fray Juan, le dice este a Fray Juan de los Apóstoles: vamos a las monjas, y suben los dos al convento de Gracia. Las agustinas respiran al verlo. Deshace el embuste del demonio, que había tomado su hábito y figura, y vuelve a conjurar a la posesa. Al fin, después de meses de exorcismos, logra arrancar al diablo la cédula y dejar libre a la monja, que queda rendida, como salida de una pesadilla larga y atormentadora. Las religiosas del convento de Gracia conservaron durante muchos años el recuerdo de la santa y benéfica intervención del joven descalzo en su comunidad. Fray Juan vuelve a su vida oculta en la casita próxima a la Encarnación, pero el hecho portentoso llena los ámbitos de la ciudad y se comenta en todas partes. Se habla de él sobre todo en el convento de la Encarnación. Las carmelitas deben de estar orgullosas de las maravillas que hace su confesor. Hasta Santa Teresa, que está aquí,
le falta tiempo para publicar fuera el portento realizado, y se lo escribe a la priora de Medina: ahí os envío el santo fray Juan de la Cruz, que ha hecho Dios merced de darle gracia para echar los demonios de las personas que los tienen. Ahora acaba de sacar aquí, en Ávila, de una persona 3 legiones de demonios, y a cada uno mandó, en virtud de Dios le dijesen su nombre, y al punto obedecieron. San Juan descubre a la falsa mística en convento desconocido. No será, sin embargo, el único caso donde interviene San Juan de la Cruz. Conocemos otro, muy singular también, referido por un testigo de vista, el padre Pedro de la Purificación, que acompaña a San Juan en el momento de realizarlo. Es otra monja posesa. Se ignora la orden y el convento a quien pertenece. En cambio sabemos que se realiza la víspera de la Santísima Trinidad. Es cerca de mediodía cuando llega San Juan con su compañero. Los exorcismos comienzan a la 1, pero el demonio se resiste, y se llega a la hora de vísperas sin haber conseguido expulsarlo. Las monjas advierten que es hora de ir al coro. El santo suspende el conjuro y asiste con su compañero y las religiosas al divino oficio. Allí está también la endemoniada. Entonan solemnemente el Deus in auditorium Deiam intende, de las vísperas de Trinidad, cuando el coro canta el Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. La posesa que ocupa su sitial correspondiente, da media vuelta en el aire y se queda suspendida en posición inversa, con la cabeza hacia abajo y los pies hacia arriba. Las monjas, asustadas, suspenden el canto. Fray Juan se adelanta al medio del coro y dice en voz alta: en virtud de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, cuya fiesta estamos celebrando, te mando vuelvas esta monja a su lugar. La monja da la vuelta, adquiere la posición normal y torna a la silla coral que le corresponde. Terminadas las vísperas, continúan los exorcismos hasta que la monja queda libre. El demonio busca el desquite como puede. Intenta derribar su virtud como en las tentaciones y asaltos que lanza contra su pureza. Cuando no puede otra cosa, se venga atormentándolo físicamente. Fray Francisco de los Apóstoles, su compañero en esta época, le encuentra un día en su huertecillo que tiene la casita en donde habita cerca de la Encarnación. Fray Juan está pálido, más descolorido que de costumbre, y le pregunta la causa. Me han tratado los demonios tan mal, viene a contestarle, que no sé cómo he quedado con vida. Fray Francisco no se extraña. Él sabe que algunas noches le quita la ropa de la tarima estando Fray Juan ya acostado, que le deja en túnica interior con aquel frío terrible de las noches invernales de Ávila, que lo maltrata y atormenta sin piedad, todo inútil. Fray Juan seguirá arrebatándole de entre las garras sus mejores presas. Aún serán muchas las veces que Lucifer bramará, impotente, en presencia del frailecillo. San Juan descubre a la mística falta de juicio. A raíz de estos acontecimientos hace Fray Juan un viaje a Medina del Campo. Hay allí una monja descalza, Isabel de San Jerónimo, afectada por extraña enfermedad. Nadie la entiende. Las religiosas terminan por achacar sus rarezas a mal espíritu y la dan por endemoniada. Así se lo escribe la Madre Inés de Jesús, priora del convento, a Santa Teresa, que lo es de la Encarnación. La reformadora da por bueno el dictamen de las monjas de Medina y les envía a Fray Juan, al mismo tiempo que escribe a la Madre Inés: mi hija, me pesa la enfermedad que tiene la hermana Isabel de San Jerónimo. Ahí les envío el santo Fray Juan de la Cruz, que le ha hecho Dios merced de darle gracia de echar los demonios. Y allá va Fray Juan a realizar el conjuro. Pero pronto se convence de que no hay tal posesión diabólica. La confiesa, le lee los evangelios y termina diciendo a las religiosas: esta hermana no tiene demonio, sino falta de juicio. Era, sencillamente, una neurasténica. San Juan descubre a la mística engañada por el maligno. En el convento de Beas de Segura, Jaén, una fundación de Santa Teresa, San Juan de la Cruz descubre que la relación que una monja dice tener con el niño Jesús, es cosa del maligno que la está engañando con falsas visiones, revelaciones, todas llenas de aparente virtud. No se trata, pues según pensaba la monja, del niño Jesús. San Juan de la Cruz descubre la estratagema del maligno y se da cuenta del gran peligro de estas cosas. El mito derrumbado de Santa Magdalena de la Cruz. De la noche a la mañana Magdalena de la Cruz pasó de ser considerada una auténtica santa a convertirse en un peligro para la comunidad. ¿Qué sucedió para que esta curiosa monja del siglo XVI terminara siendo juzgada y condenada por la Inquisición? ¿De qué naturaleza eran las presuntas capacidades sobrenaturales que la hicieron famosa? Era una enviada de Dios o, como terminaron creyendo sus contemporáneos, un instrumento del diablo. Santa Teresa tenía un gran temor de este caso. Esta es la increíble historia de Magdalena de la Cruz, la monja que pactó con el maligno. Aunque en la actualidad hay cronistas que desconocen el lugar de nacimiento de la monja Magdalena de la Cruz, es fácil ubicarla en la villa de Aguilar de la Frontera basándonos en las actas de la Santa Inquisición. Fue en esta localidad cordobesa donde vio la luz en el año 1487 una mujer insólita. Al parecer, Magdalena tuvo su primer encuentro con lo inexplicable siendo una niña de pocos años cuando en su habitación apareció la figura de un ángel rodeado de luz. Pocos días después la imagen de Cristo crucificado se materializó ante ella, según se cuenta, y le exigió devoción y santidad pidiéndole, entre otras cosas, que se crucificase como él. La niña cogió unos clavos y los hundió en sus manos y sus pies para colgarse de la pared. Estuvo crucificada así durante unos minutos hasta que aquel supuesto Cristo la llamó. Por seguirle, la pequeña cayó al suelo y se partió 2 costillas.
El propio Jesús le sanó las fracturas y las heridas de manos y pies. Después sujetó fuertemente entre sus manos las de ella y apretó con fuerza los 2 dedos meñiques de la chiquilla, que no volvieron a crecer y quedaron más pequeños que el resto hasta el día de su muerte, lo que fue tomado como una prueba de santidad. 2 años más tarde la pequeña Magdalena comenzó a frecuentar una cueva cercana a la villa en la que solía meditar y orar. En ese lugar protagonizó presuntamente en más de una ocasión un extraño fenómeno de teletransportación, ya que pasaba la noche en la cueva y amanecía en su cama sin saber nunca quién la había trasladado. Un extraño familiar. En 1499, con 12 años, se le apareció por primera vez, según contaba, un ser que afirmaba ser un familiar y que desde ese momento no se separó de ella. Solía hacer acto de presencia acompañado de varios hombres de buena planta y de bello rostro que a veces adquirían el aspecto de diferentes santos, como San Francisco, San Jerónimo y San Antonio. Estas presencias hacían caer a Magdalena en estados de arrobamiento en el transcurso de los cuales experimentaba visiones de la Santísima Trinidad. Su familiar, del que desconocía su verdadero nombre, se le manifestaba a veces en forma de hombre atractivo. Entonces le pedía que hiciera todo lo que le dijese porque, a cambio, él convencería a todos de la santidad de la joven. Magdalena aceptó acatar sus órdenes siempre que eso no la condenase. Como aquel ser le aseguró que no pasaría, hicieron un pacto firme. La Santa Cordobesa. En el año 1500 la fama de Santa de Magdalena de la Cruz atravesó las fronteras y comenzó a ser conocida en toda Europa. La nobleza de entonces y el propio emperador Carlos V la tenían en gran estima y nadie dudaba de su futura canonización debido a los milagros que, al parecer, era capaz de obrar y a su caridad cristiana. Con 13 años ingresó como novicia en el convento de Santa Isabel de los Ángeles de Córdoba. A los 15 ya había tomado los hábitos y pocos años después se convirtió en abadesa de la comunidad. Las experiencias extrañas se multiplicaron en su celda del convento. Su familiar continuaba apareciéndosele, pero en ocasiones venía acompañado de un hombre negro desnudo, algo contra lo que Magdalena protestaba amarrándose fuertemente a un crucifijo, lo que provocaba el enojo y la desaparición de ambos personajes. A veces el misterioso familiar le vaticinaba sucesos con gran acierto, como el encarcelamiento del rey de Francia y su posterior matrimonio con la reina doña Leonor. Los milagros de Magdalena fueron presenciados en ocasiones por sus compañeras de convento, quienes, entre otras cosas, verificaron la existencia de unas grietas sangrantes que aparecían en el costado y en las manos de la monja. Y en cierta ocasión varias religiosas escucharon en su celda una voz que surgía de la nada y decía, Magdalena valme, a lo que la santa respondió, Valgate Santa María. Cuando fue interrogada por sus compañeras sobre el origen de aquel prodigio, aseguró que era la voz del alma en pena de una persona que acababa de morir. Una vez su familiar le pidió que pasara varios días sin comer. Yo te alimentaré, le dijo. Así lo hizo Magdalena, que dejó a todos asombrados. Pero el prelado, que sospechaba que aquello había podido ser un fraude, la mandó encerrar en una celda del convento y puso a varios frailes a hacer guardia. Esa misma noche, asustada, pidió auxilio a su misterioso protector. De pronto apareció en la habitación una extraña luz de la que surgió una mano que sujetó a la monja, quien, sin saber cómo, apareció en la calle sostenida por 2 hombres que se identificaron como San Francisco y San Antonio. Aquel prodigio fue muy sonado en la época. Pero pronto comenzó una etapa incómoda en la relación que mantenía con aquel familiar, quien de repente se volvió sospechosamente violento. Contó más adelante Magdalena que cierta noche aquel ser la había intentado obligar a llevar a cabo cierto acto que ella consideraba deplorable. Al negarse, fue tomada de los cabellos por una fuerza desconocida que la alzó varios metros y la arrojó después al suelo, lo que le provocó unas contusiones que la dejaron postrada en cama varios días. La monja nunca quiso especificar cuál era el acto que no consintió realizar. Desde entonces el extraño personaje se ensañaba con ella a cada momento. En una ocasión en la que la muchacha se encontraba contemplando una columna fue empujada con enorme potencia y se golpeó con tal fuerza contra un muro que su brazo se dislocó. Después de 6 meses con terribles dolores, el causante de aquel accidente accedió a sanarle milagrosamente el miembro afectado. Otra vez, Magdalena se encontraba caminando mientras pensaba en el dolor que había tenido que sentir la Virgen cuando su hijo fue crucificado. En ese momento deseó saber la magnitud de ese dolor. Nada más pensar en ello su familiar la empujó por detrás y cayó de frente. Su mentón se abrió y manó de él abundante sangre. Para intentar reconciliarse, el ser desconocido la invitó a comer. Entonces aparecieron en su celda unos platos llenos de abundantes alimentos. Justo antes de masticar el primer bocado, Magdalena descubrió con espanto que la comida eran en realidad lagartos y sapos vivos. Pero el pasaje más estremecedor y comentado de la época tuvo lugar el día de la Asunción de Nuestra Señora, cuando Magdalena se sintió embarazada. Presuntamente, una criatura empezó a crecer a gran velocidad en su vientre y a los pocos días se produjo el parto. El supuesto milagro fue considerado por todos un signo de santidad. Nada más nacer el bebé, la parturienta lo envolvió en un paño y lo abrazó. Sus cabellos, negros en un principio, se volvieron rubios. Y, misteriosamente, el niño desapareció entre los paños. Nunca más se volvió a saber de él. Visiones y sanaciones. Mientras se sucedían las experiencias desgraciadas, la monja comenzó a protagonizar extrañas percepciones. Magdalena parecía estar en contacto con la dimensión de los muertos, ya que, según los testigos, podía adivinar el fallecimiento de alguien cercano y entrar en contacto con el ánima del difunto. En presencia de estas,
decía comunicarse con estas entidades y las guiaba hasta el cielo, el infierno o el purgatorio. Cuando regresaba de los reinos infernales metía los pies en un barreño de agua delante de todos los presentes, y de esto salía un humo muy espeso. Durante algunos de sus trances narraba a sus acompañantes las visiones de legiones de ánimas que se salvaban o se condenaban eternamente. Al parecer, Magdalena de la Cruz también adquirió la capacidad de sanar a los demás. Fue lo que ocurrió en el caso de un moribundo que, después de que la monja posara la mano sobre su cabeza, comenzó a sentirse mejor y se recuperó por completo al día siguiente. Se dice que incluso podía ver el aura de sus semejantes, a través de la cual percibía si se trataba de personas en pecado o no. Mientras tanto, el enigmático familiar continuaba con sus demostraciones de poder. En cierta ocasión en que la monja se encontraba rezando con sus compañeras, el ser misterioso le trajo de manera invisible una hostia consagrada y se la introdujo en la boca, algo que todos consideraron un nuevo prodigio de santidad. Otro de esos portentos multitudinarios se produjo en el coro del convento cuando una paloma refulgente se posó en su hombro y comenzó a hablarle cerca de la oreja. Una tarde, como hacía cuando era niña, Magdalena marchó a una cueva cercana con la intención de orar en soledad. Al poco rato se encontró dentro de su celda sin saber cómo había llegado allí. En ese momento su familiar apareció en la estancia y le dijo que una persona importante del gobierno iba a venir en pocas horas a pedir su bendición. Y así ocurrió. Magdalena rezó junto al recién llegado y le dio consuelo. Un exorcismo insólito. Tras varias décadas al frente del convento de Santa Isabel de Córdoba, su fama de santa aumentó. Pero cuando todos estaban convencidos de que tras su muerte la monja sería canonizada, una serie de sucesos insólitos vinieron a modificar las impresiones de sus contemporáneos. Años después una religiosa del convento declaró ante la Inquisición: si todo lo que de ella se de oídas y vista tuviese que decir, en verdad no cupiese en mucho papel. Esta misma mujer narró aterrorizada dos de las experiencias que marcaron a la comunidad. Una noche un grupo de religiosas descubrió que la cama de Magdalena estaba rodeada de carneros negros. Cuando le preguntaron qué sucedía, la monja respondió que eran ánimas de difuntos que estaban penando y buscaban consuelo a su lado. Peor fue la ocasión en la que una monja que acompañaba a la abadesa en su celda vio surgir de la nada a un hombre negro. Magdalena le dijo: no tengas miedo, hermana, que no os hará mal, ya que es un serafínico. La religiosa, espantada, salió de la habitación dando gritos. Aquello provocó que el padre provincial reprendiera duramente a la religiosa y ordenara que encarcelaran a Magdalena en el convento durante unos días. Por aquel entonces, una noche en la que las monjas se encontraban en los maitines, vieron a Magdalena en el coro, hincada de rodillas y orando. Con gran pavor, las monjas fueron a la cárcel y quedaron anonadadas al observar a la abadesa encerrada en la celda. Según los carceleros, no había salido de allí. Los nuevos acontecimientos comenzaron a mostrar trazas de herejía y el padre confesor de la abadesa decidió hablar con ella en privado para pedirle discreción. Pero en medio de esa charla Magdalena entró en trance y dijo: soy un serafín de los que cayó del cielo. Tengo bajo mi poder a muchas legiones. Tanto yo como un compañero estamos unidos a Magdalena desde que nació y no nos apartaremos hasta que nos la llevemos, porque es nuestra. Al volver en sí, Magdalena confesó su relación con aquellos dos seres que la acosaban desde niña e incluso llegó a decir que un número determinado de personas que habían fallecido y que habían sido detractores de la monja habían muerto por mediación de su familiar. Las incómodas novedades fueron puestas en conocimiento del padre provincial, quien se las comunicó a la Santa Inquisición. Inmediatamente, le fue retirado el hábito a Magdalena a la espera de un proceso que tuvo su precedente en una confesión previa de la monja con uno de los frailes de la Inquisición en enero de 1544. Ese día su confesor, acompañado por fray Pedro de Vergara y con el resto de las monjas como testigos, mandó llevar a Magdalena a una celda, donde la abadesa confesó que cuando era niña pensaba que aquel ser era un ángel, pero que ya siendo mayor sospechó que podría ser el demonio, aunque no quiso hacer nada por esquivarlo porque aquellos prodigios aumentaban su fama de santidad. Afirmó también haber realizado un pacto con él y dijo que incluso había mantenido relaciones sexuales con el hombre negro, que, al parecer, era otro familiar. En ese momento Magdalena volvió a entrar en trance, ocasión que aprovecharon los religiosos para intentar llevar a cabo un insólito exorcismo en el que el padre provincial actuó como mediador. ¿Cómo te llamas?, preguntó al demonio. Pitonio me digo, contestó, balbuceando, en lengua caldea. Madre, ¿cómo se llama el familiar que os posee? Demonio me llamo. Bien sé que eres demonio, mas di, ¿cómo te llamas?, insistió el sacerdote acercándole la estola al cuello. Balban me digo, y soy de la orden de los serafines, respondió con una voz grave y cavernosa. Pues hombre de bien seréis si me decís latín, si respondéis a todo lo que os pregunte. Decid Jesús. Gran, gran. Decid Jesús. Gran, gran. Di Santa María. Ni Virgen oía. El padre provincial le puso un crucifijo delante de los ojos, pero el demonio aseguró no ver nada. Magdalena siguió hablando y gritando, aunque todos aseguraron que no llegaba a mover la boca ni la lengua, que estaba llena de una materia pardusca. Según comentaron algunos testigos, pasaron muchas y grandes cosas que no se pueden escribir, cosas que eran para espantarse, cosas que ni escribir, ni decir, ni menos oír, se pueden. Proceso y sentencia. Magdalena de la Cruz declaró en 3 de mayo de 1546, ante los inquisidores de Córdoba y Jaén, que, siendo todavía de edad de 7 años, la indujo el demonio a fingir santidad y a simular la crucifixión.
Un día el mismo Satanás se le apareció en forma de Jesús crucificado y le estigmatizó los dedos de la mano. A los 12 años hizo pacto expreso con 2 demonios incubos, llamados Balbán y Pitonio, que se le aparecían en diversas formas, de negro, de toro, de camello, de fraile de San Jerónimo, de San Francisco, y le revelaban las cosas ausentes y lejanas, para que ella se diese aires de profetisa. Como tantas otras monjas milagreras, Magdalena de la Cruz fingía llagas en las manos y en el costado y permanecía insensible aunque la picasen con agujas. Durante la comunión y en la misa solía caer en éxtasis o lanzar gritos y simular visiones. Por espacio de 10 o 12 años fingió alimentarse no más que con la hostia consagrada, aunque comía y se regalaba en secreto. Llevó sus sacrílegas invenciones hasta el absurdo extremo de afirmar con insistencias que había dado a luz al niño Jesús y que por su intercesión habían salido 60 almas del purgatorio. Como buena alumbrada, no tenía reparo en decir que era impecable y que ni a Dios mismo debía dar cuenta de sus actos, y que era santa desde el vientre de su madre. Solía declarar que no veía, como los demás, el Santísimo Sacramento en forma de hostia, sino de cruz unas veces, y otras de niño con muchos ángeles en derredor. Aseguraba haber recibido del Salvador el don de la perpetua virginidad, y que él le había dicho en el coro, Filia mea tues, et ego odie genuite. En suma, visión intuitiva, don de profecía, éxtasis e insensibilidad física, todos los síntomas de los convulsionarios, andan mezclados en la peregrina historia de esta mujer, que no fue solo hipócrita de santidad, sino enferma de males nerviosos y casi demente. Logró crédito grande dentro de su orden, fue elegida abadesa 3 veces, en 1533, 1536 y 1539, y por espacio de 38 años casi todos la tuvieron por santa, hasta el inquisidor general don Alonso Manrique, que vino a verla desde Sevilla y que se encomendaba a sus oraciones. La emperatriz le mandó su retrato y las mantillas con que se bautizó su hijo, el que fue después Felipe II. Hasta en los púlpitos se la ensalzaba, y a esto contribuía el ser afable y humilde en su trato y muy discreta y oportuna en cuanto decía. Corrían de boca en boca sus vaticinios, decíase que por segunda vista había anunciado la batalla de Pavía y prisión del rey Francisco. Ella misma escribió, por encargo de sus confesores, su vida y el relato de las gracias espirituales de sus confesores, su vida y el relato de las gracias espirituales que había alcanzado. Al fin vino a descubrirse la impostura, y en 1 de enero de 1544 Magdalena de la Cruz fue encarcelada en el Santo Oficio de Córdoba. Vistas sus confesiones, se la declaró viamante suspecta de herejía, y teniendo consideración a su vejez, a sus enfermedades, a la santa orden en que había profesado, a lo espontáneo de sus confesiones y a lo sincero de su arrepentimiento, se la condenó a hacer pública abjuración de vehementi, con una cuerda de esparto al cuello y un cirio en la mano, y a vivir reclusa perpetuamente en un monasterio de la orden, siendo la última de toda la comunidad en el coro, en el capítulo y en el refectorio, sin recibir por espacio de 3 años el sacramento de la Eucaristía, salvo en peligro de muerte, ni poder hablar con nadie, a excepción de su prelado, vicario y confesores. La abjuración se verificó en 3 de mayo de 1546, con mucha concurrencia de grandes señores y de pueblo. Relaciones con los poderosos, Carlos V y las mantillas bendecidas. La fama de santidad de Magdalena de la Cruz llegó a ser tan grande en España que los nobles pugnaban por conseguir reliquias de la monja. Sus cartas tenían un gran valor para muchos y por ello era frecuente que escribieran al monasterio a la espera de una respuesta de su puño y letra, que conservaban después con devoción. El propio emperador Carlos V llegó a enviar un emisario con las mantillas de sus hijos para que fuesen bendecidas por Magdalena. Menéndez Pelayo recoge un enjambre de falsos milagreros y sectas S. La Beata de Piedrahita. No eran raros los casos de milagrería y embaucamientos. Uno de los más antiguos de que queda noticia es el de la Beata de Piedrahita. No era una mujer viciosa, pero sí fanática e iluminada. Hija de un labrador de la Sierra de Ávila y criada en Salamanca, diose con tal fervor a la oración y a la vida contemplativa, que llegó a creer que tenía coloquios con nuestro Señor Jesucristo y que iba siempre acompañada de María Santísima. Permanecía en éxtasis largas horas, sin mover pie ni mano, y se decía y creía esposa del Salvador. Los más la tenían por santa, algunos pocos la llamaban ilusa. La examinaron muchos teólogos, y hubo entre ellos discordia de pareceres. El nuncio de su santidad y los obispos de Vich y de Burgos, no se atrevieron a decidir si el espíritu que hablaba en aquella mujer era celeste o diabólico. La Inquisición la formó proceso por sospechas de iluminismo, pero como no resultaba error claro y positivo y la beata tenía altos protectores, la causa quedó indecisa. Acaeció esto en 1511. La secta de los alumbrados de Llerena. En tiempo del obispo de Fr. Martín de Córdoba, escribe el dominico Fr. Alonso Fernández, elegantísimo historiador de Plasencia, se levantó una gente de Extremadura, en la ciudad de Llerena y pueblos comarcanos, que engañada de las leyes bestiales de la carne y nueva luz que fingían, persuadieron a los simples ignorantes ser el verdadero espíritu el errado con que querían alumbrar las almas de sus secuaces. Por eso se llamaron alumbrados. Con mortificaciones, ayunos y disciplinas fingidas comenzaron a sembrar su maldad, que es arte nueva sacar de las virtudes veneno. Fueron corifeos de esta secta 8 clérigos seculares, los 2 principales se llamaban Hernando Álvarez, vecino de Barcarota, y el padre Chamizo. La doctrina que afectaban profesar se reducía a recomendar a sus secuaces una larga oración y meditación sobre las llagas de Cristo crucificado, de la cual oración, hecha del modo que ellos aconsejaban, venían a resultar,
movimientos del sentido, gruesos y sensibles, ardor en la cara, sudor y desmayos, dolor de corazón, sequedades y disgustos, y por fin y postre de todo, movimientos libidinosos, que aquellos infames llamaban, derretirse en amor de Dios. Yo creo que en todo esto no hay más que lujuria pura, y que para explicar la producción de estos síntomas eróticos, tan semejantes a los que se describen en la segunda oda de Safo, no es menester admitir el empleo del magnetismo animal, a que hoy acuden algunos, ni la magia, con que quiere explicarlo Fray Alonso de la Fuente, por más que entre los fenómenos producidos en el estado de alumbramiento haya ciertas, visiones y revelaciones prodigiosísimas, que se asemejan no poco a la segunda vista de los magnetizados modernos. Una vez alcanzado el éxtasis, el alumbrado tornábase impecable, y le era lícita toda acción cometida en tal estado. El toque de esta grosera y brutal enseñanza, si tal puede llamarse, estaba en suponer que la gracia viene al alma por señales sensibles. Como todos los demás fanáticos antiguos y modernos, condenaban los alumbrados de Llerena las órdenes religiosas, los ayunos eclesiásticos y todo linaje de ceremonias exteriores. Eran gnósticos, y pretendían saber ellos solos el camino de la virtud y los misterios de la oración. Pensaban mal del estado del matrimonio, y se entregaban a todo género de feroces concupiscencias y actos impuros, con cuya relación no he de ofender ni molestar los oídos de mis lectores, siquiera por cuestión de estética y de buen gusto. Era frecuente que aquellos perversos clérigos solicitasen de amores a sus penitentes hasta en el mismo confesonario. Del padre Chamizo se refieren en su proceso hasta 34 víctimas. Las afiliadas de la secta vestían de beatas, con tocas y sayal pardo. Andaban siempre absortas en la supuesta contemplación, mortecinas y descoloridas, y sentían un ardor terrible que las quemaba, y unos saltos y ahincos en el corazón que les atormentaban, y una rabia y molimiento y quebrantamientos en todos sus huesos y miembros que las traía desatinadas y descoyuntadas, y veían y sentían extraños ruidos y voces. El padre Álvarez les certificaba que aquello era efecto y misericordia del Espíritu Santo, y llevando a sus últimos límites la profanación y el sacrilegio, comulgaba diariamente a sus beatas con varias hostias y partículas, porque decía que, mientras más formas más gracia, y que no duraba la gracia en el alma, más de cuanto duraban las especies sacramentales. Además de Hernando y Chamizo figuraban en la abominable secta Juan García, clérigo de Almendralejo, el bachiller Rodrigo Vázquez, cura de la Morera, el doctor Cristóbal Mejía, clérigo de Cazalla, un franciscano de Valladolid llamado Fr. Pedro de Santa María, que no debía de estar para muchas lozanías, pues contaba más de 63 años, un cura de Zafra, Francisco de Mesa, hombre impío y desalmado, que decía, hablando de la pasión de Cristo, a que andarnos cada día con la muerte de ese hombre, y servía de rufián a los demás alumbrados, sin perjuicio de dedicarse, por vía de pasatiempo, al latrocinio, otro clérigo, también zafreño, llamado Francisco Gutiérrez, cuya estupidez llegaba hasta el colmo de afirmar que veía la esencia divina en forma de buey, y el bachiller Hernando de Écija, para quien una beata recién comulgada era tan adorable como el sacramento. Entre las filumenas y prasilas de la secta, menciónase a una especie de Celestina, llamada Mari Gómez, viuda de Francisco García, de Barcarota, la cual estableció un secreto conventículo, o, mejor dicho, burdel, en Zafra. Y entre los más entusiastas propagandistas, a un zapatero de Llerena, Juan Bernal, que se atrevió a ir a la corte y presentar al rey un memorial en defensa de los alumbrados. El nombre de secta o el de herejía parecen demasiado blandos para semejante gavilla de facinerosos, que realmente solo querían vivir a sus anchas y regodearse como brutos animales. Porque el turco no verná y ganará a España, para que viva cada uno como quiera, decía el bachiller Rodrigo Vázquez. Y aquí está toda la filosofía de la secta, y la de muchas otras que creen lo mismo que aquellos ignorantes y salvajes clérigos extremeños, aunque por pudor no lo confiesen, a lo menos con tan sórdido cinismo y poca literatura como ellos. El descubridor de esta lepra social, nuevo azote de la despoblada Extremadura, fue un fraile dominico llamado Fr. Alonso de la Fuente. Combatía en un sermón a los alumbrados, y una mujer de Llerena que le oía, se levantó como loca, y en altas voces dijo, «Padre, mejor vida es la de estos, y más sana doctrina que la vuestra». El santo oficio la prendió enseguida, y por sus declaraciones vino a dar con los demás cómplices. Y como estos eran muchos y el negocio requería prontitud y sigilo, fue encargado de la causa el obispo de Salamanca, don Francisco de Soto, inquisidor que había sido de Córdoba, Sevilla y Toledo. Los alumbrados, a quienes poco importaba un crimen más, sobornaron a su médico e hicieron que le envenenase, muriendo de resultas en Llerena el 21 de enero de 1578, según publica su epitafio en la iglesia de Santo Tomás de Ávila. Con todo eso, se procedió eficazmente en la pesquisa y en la sustanciación de las causas, y fueron condenados a diversas penas de reclusión, cárceles perpetuas, azotes y pública vergüenza todos los herejes hasta aquí citados. Pero no se detienen aquí las cosas, porque el acusador, Fray Alonso de la Fuente, era un fraile vulgar, lleno de preocupaciones de convento y de universidad, corto de entendimiento, arrebatado y extremoso y, sobre todo, enemigo mortal de los jesuitas, que él llamaba teatinos. Y asiendo la ocasión por los cabellos quiso complicar a los padres de la compañía en el vil negocio de los alumbrados, todo por absurdas cavilaciones y mala voluntad y flaqueza de magín suya. Y no entiendo sino ponerse en camino para Lisboa y dar a los inquisidores de aquel reino, y al cardenal Alberto y al provincial de Santo Domingo,
una serie de memoriales contra los jesuitas y contra Fr. Luis de Granada, con todo y ser dominico. Venía a decir el padre Lafuente, en muy indigesto y ramplón estilo, que la doctrina de los alumbrados y sus ejercicios eran los mismos ejercicios y doctrina de la Compañía de Jesús, que los unos hacían larga oración y también los otros, que un jesuita de Plasencia evocaba los demonios cuando sus penitentes querían, que los teatinos eran magos y hechiceros y tenían pacto expreso con el demonio, que sentían mal de las demás religiones y procuraban desacreditarlas, que revelaban secretos de confesión, que no ayunaban más que lo forzoso, que tenían por sucio e indecente el hábito religioso, etc., etc. Y acababa diciendo, esta persecución es la más sutil y más grave que jamás ha padecido la Iglesia. Está tan secreta y escondida y disimulada en los corazones de estas gentes, que si Dios no geís milagro casi no se puede descubrir. El cardenal Infante, que era muy amigo de los jesuitas, mandó recoger los 3 memoriales y los envió a Felipe II, al inquisidor general de Castilla y al nuncio de su santidad, con cartas suyas, en que pedía ejemplar castigo contra aquel fraile sedicioso y levantisco, calumniador y difamador de la Compañía. Fue con esta embajada un secretario del cardenal Infante, dicho Manuel Antúñez, sacerdote virtuoso y docto. El rey de España remitió las cartas al Supremo Consejo de la Inquisición, que impuso una reprimenda al fraile, le hizo retractarse y le mandó recluso al convento de Portacoeli de Sevilla, prohibiéndole predicar ni tratar cosa alguna contra la Compañía, ni volver a entender en cosas del Santo Oficio. Pero el cardenal no se dio por satisfecho, y solicitó que el castigo del fraile y el desagravio de la Compañía fuesen públicos y ejemplares, porque los memoriales de Fr. Alonso habían cundido mucho y, todos los inquisidores de Castilla y los consultores, obispos y provisores habían tenido siniestra relación contra los jesuitas. Hizo que la Inquisición de Portugal reclamara al reo y hasta pretendió que su causa se viese en Roma o, a lo menos, por el nuncio apostólico en Madrid. Felipe II, muy celoso de los privilegios del Santo Oficio, se resistió tenazmente, porque era abrir la puerta para que otros tomasen este medio, lo cual redundaría en menoscabo y detrimento de la Inquisición de España. Entretanto murió Fr. Alonso de la Fuente, y uno de los jesuitas que refutaron su memorial escribe con cristiana caridad al fin de su respuesta, al autor de los memoriales perdone Dios y tenga en su gloria, que escribiendo esto supe que había muerto, y de repente. Plegue al Señor no haya sido para su condenación este negocio, que tal manera de muerte malas señales. Por de contado que todas las diatribas de Fr. Alonso contra los jesuitas eran absurdas, y ellos las deshicieron sin dificultad. Baste decir que entre todos los procesados de Llerena no hay un solo jesuita ni cosa que se le parezca, ni allí había existido nunca colegio ni casa de la Compañía, ni apenas eran conocidos los discípulos de San Ignacio como predicadores o confesores. Fuera de esto, cuando en las meditaciones espirituales de la Compañía, en sus reglas y avisos acerca de la oración, se habló nunca de regalos ni de deleites sensibles. Y no era absurdo sostener, como el obcecado dominico, que la meditación y consideración no son para gentes seglares. Atinadamente responden los padres que, quitar el uso de la consideración a los hombres es quitarles el ser de hombres, y, por consiguiente, quitarles el uso de considerar los misterios de Cristo y de la vida cristiana es quitarles el ser hombres cristianos. Y en cuanto a los entendimientos y liviandades, claro se ve que proceden, no de la contemplación, sino de malicia propia. El ruin, vil y sucio trato con las penitentes, añaden los padres, saben los señores del Santo Oficio cuán lejos está de la Compañía por la divina bondad. Y tan verdad es esto, que entre tantos procesos como existen de confesores solicitantes, no recuerdo haber visto ninguno de jesuitas. Del tan decantado secreto de la Compañía escriben que, su doctrina, que es la cristiana, no es doctrina de rincones, aunque convenga tener discreción en el modo de enseñar, porque unas cosas son para gente docta y de entendimiento, otras para gente simple y de menos habilidad, unas para gente aprovechada en virtud, otras para gente que comienza, y al fin cosas hay que para personas espirituales son de grande provecho, y para quien no adelgaza tanto serían de grandísimo daño. Pero, en fin, ¿qué pueda decir de la Compañía el que ignoraba hasta su nombre? ¿Qué de mística el que llamaba a Fr. Luis de Granada uno de los principales alumbrados? También en Sevilla arraigó la secta. En 1563 comenzó a descubrirse esta plaga, y la Inquisición publicó un edicto de delaciones en el término de 30 días. Y entonces, según refiere Cipriano de Valera, de cuya narración hay, sin duda, que rebajar mucho, por hereje, falsario y maldiciente, fue tanta la multitud de mujeres que de sola Sevilla iba a la Inquisición, que 20 notarios, con otros tantos inquisidores, no bastaran para tomar las declaraciones. Muchas honestas matronas y señoras de calidad tenían dentro de sí gran guerra, por una parte, el escrúpulo de conciencia de incurrir en la sentencia de excomunión que los inquisidores habían puesto a las que no denunciasen, las movía a ir, por otra parte, tenían miedo de que sus maridos se harían celosos, teniendo mala sospecha de ellas. Pero, al fin, disimuladas y rebozadas, conforme a la costumbre de la Andalucía, iban lo más secretamente que podían a los inquisidores. Por otra parte, era de reír ver a los padres de confesión, clérigos y frailes, andar tristes, mustios y cabecicaídos por la mala conciencia, esperando cada hora y momento cuando el familiar de la Inquisición les había de echar la mano. El P. Francisco Méndez. Al lado de estos confesores sátiros pululaba un enjambre de beatos milagreros y de monjas iluminadas, cuyos desvaríos exceden a cuanto puede soñar la locura humana.
Nadie tan famoso entre ellos como cierto clérigo secular, de nación portugués, llamado el padre Francisco Méndez, que salió en estatua en un auto de fe de 30 de noviembre de 1624. Tenía algo de embustero y algo de loco. Solía orar de este modo: Dios, mi corazón, mi buena cara. Dirigía una casa de beatas y recogidas, a quienes comulgaba cada día con muchas formas. Acabada la misa, desnudábase las vestiduras sacerdotales, y comenzaba a bailar con saltos descompuestos, haciéndole el son sus devotas. Diciendo misa se quedaba arrobado y en éxtasis, daba horrendos bramidos, hacía extraordinarios visajes, y en cierta ocasión llegó a decir una misa de 23 horas, sin que sus oyentes, tan locos como él, se movieran. En fin, llevó su inaudita demencia hasta anunciar Couran Populo que el 20 de julio de 1616 moriría y se iría derecho a la gloria. Media Sevilla lo creyó. Teníanle por un santo, le consultaban sus dolencias y achaques, tocaban a su cuello los rosarios, cortaban pedazos de su vestido, teníanse por glorificadas con vestir la ropa que él dejaba, y, a enjambres, como abejitas de Cristo, iban a coger el rocío de su palabra. Y esto, no solo el ínfimo vulgo, sino las más nobles, encopetadas y aristocráticas damas de Sevilla, la marquesa de Tarifa, la condesa de Palma. Hubo mañana que asediaron la puerta del convento del Valle, de frailes franciscos, donde él se había retirado, más de 30 coches. Entretanto el padre Méndez no se hartaba de decir locuras, hizo un testamento en que repartía entre sus devotos los dones del Espíritu Santo, y afirmaba haber sabido por particular revelación de Dios la silla que le estaba aparejada en el cielo. Empeñado, p. 241, en morirse en el plazo señalado, se pasaba los días en contemplación, y por las noches tomaba solo un poco de pescado y un vaso de agua. Vino, pues, a quedarse macilento, flaco y extenuado, y la gente suspiraba por verle muerto, para que se cumpliesen sus profecías. Un médico muy beato y algo bobo, el licenciado Castillo, no se apartaba un punto de él, notando y escribiendo todos sus hechos y dichos, para imprimirlos y divulgarlos en forma de historia. Y decía graciosamente un fraile del Valle: si el padre Méndez no nos cumple la palabra, lo hemos de ahogar, so pena de que nos silbe por las calles. Ya próximo al trance anunciado, se despidió con muchas lágrimas de sus devotos y les consoló con la esperanza de que había de venir después de él otro aún más santo y perfecto, y que, entre tanto, se consolasen con 2 tratados que les dejaba escritos, uno del amor de Dios, y otro de las mercedes y favores con que el Señor le había enriquecido. Llegó el día señalado, púsose en el altar a las 4 de la mañana, y acabó su misa el día siguiente a las 3. El médico no se hartaba de pulsarle. Y realmente parece maravilla que pudiera resistir tanto un hombre consumido, muerto de hambre y empeñado neciamente en morirse. No quiso Dios que aquella mentirosa profecía se cumpliese, y que la memoria de aquel sandio embaucador recibiese los homenajes de la engañada devolución del vulgo. Sus devotos quedaron confusos y cabizbajos, y la gente burlona y maleante, que nunca falta en Sevilla, se vengó de él con pesados chistes. Como no se ha muerto, padre Méndez, le decían. Y él replicaba con tono humilde y compungido: el demonio esta vez me ha dado un mal golpecito. Como esas locuras diré yo, soy un mentecato. Y tan mentecato era, que en una ocasión se empeñó en resucitar a un hombre, y decía luego muy cándidamente que no lo había logrado. Al fin la Inquisición de hizo cargo de él, y en sus cárceles murió. De sus patrañas tenemos larga relación en 5 saladísimas cartas escritas al duque de Medina Sidonia por don Juan de la Sal, obispo de Bona, hombre de ingenio agudo y despierto. Y son notables las cartas de Juan de la Sal, no solo por la burlesco y sazonado del estilo, sino por el buen juicio y por las veras que entre las burlas entremezcla. Despacio había de estar Dios, dice en la carta primera, si había de llamar a que gozasen en vida de su esencia y lo mirasen cara a cara tantos como han publicado que lo han visto y gozado de pocos años acá. Crea que como hay hombres tentados de la carne, los hay también del espíritu, que se saborean y relamen en que los tengan por santos. Santidad con pretales de cascabeles nunca duró ni fue segura, sino la que a la sorda busca Dios. Carta 8. Ni fue solo el padre Méndez quien tuvo por entonces la extraña idea de morirse para pasar opinión de santo. También un fraile, no se dice de qué orden, anunció su muerte para un día señalado, acostóse en la cama, cerró los ojos y, viendo que no se moría y que toda la comunidad le rodeaba, dijo, con voz muy flauteada: Dios mío de mi alma. Abismos son tus juicios. Ya te entiendo. Quieres que trabaje más en tu viña, cúmplase tu santa voluntad. Padres y señores míos, perdónesele Dios, que con sus oraciones le han obligado a que me alargue la vida. Pero ¿qué se ha de hacer? El esposo lo quiere, el esposo lo manda, sea el esposo bendito para siempre. Las beatas, prosigue en su picaresco estilo el obispo de Bona, estaban deshojadas, con las orejas de un palmo, esperando, para saltar de placer, que las viniesen a decir que había expirado, pero cuando supieron el suceso, quisieran no haber nacido, y con los mantos echados sobre los ojos soplaron sus velas, y una en pos de otra, desocuparon la iglesia. En Castro del Río, una beata de hábito carmelitano refirió muy en secreto a su confesor cierta revelación que había tenido, según la cual él y ella debían morir a la semana siguiente, acompañando su tránsito grandes prodigios. Él lo tomó tan de veras, que repartió cuanto poseía y divulgó el milagro, haciéndoselo creer a la marquesa de Priego, que mandó retratar a la beata, y fue en persona desde Montilla,
con su nieto y heredero de su casa, a presenciar aquellos asombros. Cuéntalo el mismo don Juan de la Sal, 1. En 1627 descubrióse en Sevilla un foco de alumbrado semejante al de Llerena. Eran los corifeos la beata Catalina de Jesús, natural de Linares, en el obispado de Jaén, y el maestro Juan de Villalpando. En su larga sentencia constan menudamente detallados sus errores, que eran como de gente más culta y quizá menos libidinosa que los clérigos extremeños. Convenían con ellos en administrar la Eucaristía con muchas formas, por la grosera y materialista creencia de que, se daba poco Dios, sic, en una forma sola. Preferían el estado de las beatas al del matrimonio y a la vida monástica. A semejanza de los alumbrados de Toledo, juzgaban innecesario oír sermones ni leer libros de devoción, y tenían por mejor ejercicio la contemplación interna o, como ellos decían, orar en el libro de su propia vida. Comulgaban diariamente. Sentían mal de la veneración debida a las imágenes, porque, teniendo a Dios dentro de sí, no había más que mirarle allí. Al modo luterano, tenían las obras de caridad por impedimento de la perfección. En mística, aspiraban desde luego a la P244, vía unitiva, sin pasar por la purgativa e iluminativa. Excluían de la oración mental todo pensamiento acerca de la humanidad o la pasión de Cristo, y pensaban solo en su divinidad. Como buenos quietistas, esperaban que Dios obrase y revelase al alma sus secretos. Condenaban los estudios teológicos porque infundían soberbia. Toda oración vocal, y especialmente el rosario, les desagradaba. 1. Decían a su doctrina del puro amor o del amor de Dios, y en este amor cifraban el cumplimiento de la ley. Enemigos mortales de la mortificación y abstinencias, afirmaban, que habiendo satisfecho Cristo por todos, debíamos gozar con descanso los hijos lo que los padres adquirieron con trabajo. La beata Catalina era considerada entre los suyos como maestra de espíritu, y tenía muchos hijos místicos, así sacerdotes como seglares, que continuamente la reverenciaban, acompañaban y festejaban. Ella les hacía sus pláticas, y les daba sus lecciones, y les buscaba confesores, y los aconsejaba en todos sus negocios espirituales y temporales. Se jactaba de ser tan santa que había convertido a un mancebo con solo dejarle tocar la fimbra de su vestidura. Contaba especiales mercedes y favores del divino esposo. He conseguido tal estado de perfección, añadía, que ya no tengo que hacer oración por mí, sino por otros. Se comparaba con Santa Teresa de Jesús y creíase suscitada por Dios para ser reformadora del estado de clérigos seculares, como la doctora Avilesa lo había sido de la Orden del Carmelo. Pretendía tener intuición directa de la divinidad, vista real, que dicen los krausistas, e inteligencia arcana de las sagradas escrituras. Refería 1000 prodigios y visiones y extremos y deliquios de amor divino, y a cada paso exclamaba, si el turco tuviera una briznica de este amor que tú, Señor, me has dado, convertiríase toda Turquía. Oh, ¿por qué no se deshace mi cuerpo para que vengan a beber de él los fieles y se abrasen en tu amor? Atribuía a la oración mental su hermosura del cuerpo, reflejo de la luz de su alma. Repartía entre sus devotos, como reliquias, cabellos y ropas suyas. Era expresión favorita suya la de anegarse en el amor de P245, Dios. No dudaba que Dios asistía en ella y que los efectos de su presencia eran una absoluta paz de espíritu y un don de castidad, que, con vivir en el siglo, la hacía ángel en carne, y don de confianza, y don de conocimiento de Dios, y don de contemplación y de unión, y don de sabiduría. 145 testigos declararon unánimes que tal santidad era fingida y que la beata vivía en trato sospechoso con varios clérigos, aunque no se le pudo probar nada concreto. Salió en auto público, el 28 de febrero de 1627, con insignias de penitente, adjuró de levi y fue condenada a reclusión por 6 años en un convento, a hacer diariamente ciertas oraciones y ayunos y a tomar el confesor que el Santo Oficio le designase. Fueron recogidas sus reliquias y retratos y los escritos suyos de mano, que había divulgado entre sus devotos. Era el más notable Juan de Villalpando, presbítero, natural de la villa de Garachico, en la isla de Tenerife, el cual dirigía una congregación de hombres y mujeres, que habían hecho en sus manos votos de obediencia. Confesor incansable, absolvía por sí y ante sí de los casos reservados, y decía que, quien se confesase con él ganaba el grande y místico jubileo. Tenía secuestradas, digámoslo así, a sus penitentes. Como todos los alumbrados, era partidario de la comunión diaria, y aún se arrojaba a decir que era dudosa la salvación de los que comulgan cada 15 días y desesperada la de los que retardan un mes el acercarse a la mesa eucarística. Todo su afán era atraer prosélitas a su beaterio y desacreditar los conventos de monjas. Nada tenía de edificante su vida, y el tiempo que no dedicaban a la supuesta contemplación, lo invertían en zambras y festines, asemejándose, hasta en esto, a los agapetas, carpocracianos y priscilianistas. Dominaba del todo su espíritu la beata Catalina, cuyo entendimiento parece que era más inventivo y despejado que el suyo. Él divulgaba las reliquias de ella entre las señoras piadosas e iba escribiendo en un libro sus éxtasis y revelaciones. Se le condenó a salir en auto público y a reclusión en un monasterio por espacio de 4 años, sin poder celebrar en el primero, a privación perpetua de licencias de confesar, predicar, etc., y a varios ayunos y rezos extraordinarios. Nada menos que 279 proposiciones heréticas se le reprobaron, siendo las más grave y cabeza de todas la vista real de Dios en esta vida, la intuición directa de los misterios, que era la clave del sistema.
Como muchas de estas proposiciones heréticas eran comunes a los iluminados, y dado que se han perpetuado hasta hoy en los iluminados del presente siglo y siempre desobedientes a la jerarquía legítima de la Iglesia, que creen ser guiados por el Espíritu Santo e investidos de guías por revelación de Dios, a través de la Virgen María, o de los santos, o ángeles cuando solo manifiestan, aún sin saberlo, que sus almas respiran el principio subjetivista de los protestantes, solo vamos a poner aquí algunas proposiciones condenadas, cuya redacción condensamos. Primera, comunicarse con Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Segundo, ver la esencia divina. Tercero, suponer que la gracia viene al alma por señales sensibles. Cuarto, que ciertos ardores, temblores y desmayos que padecen son estar en gracia y tener el Espíritu Santo. Quinto, que la persona más veces comulga es más perfecta. Sexto, que en los éxtasis no hay fe, porque se ve a Dios claramente viniendo a ser el rapto un estado intermedio entre fe y gloria. Séptimo, que no se ha de obedecer a superior, obispo legítimo, prelado con legítima jurisdicción, etc., cuando mandasen algo contrario a su mística, y lo revelado en supuestas revelaciones privadas. Somera enumeración de otros casos que recoge Menéndez Pelayo. Iluminados y condenados fueron los 695 reos de la Congregación Nuestra Señora de Granada fundada por el Pecamacho, la beta embaucadora Marí de la Concepción que presumía de éxtasis y fingía visiones, siendo que seguía los errores de Nestorio, Elvidio, y otros. En Valladolid pasaba por santa la Madre María Luisa de la Ascensión, llamada la monja de Carrión, que era más bien ilusa y engañada que engañadora, de la que se contaban 1000 prodigios, descubierta por la Inquisición mandando recoger reliquias, niños Jesús, cuentas, etc., que con su nombre andaban venerándola las gentes, el caso Lucrecia, de León, en Toledo, el de Juana la Embustera, de Madrid, y el de Manuela de Jesús María, todos los cuales corresponden a los reinados de Felipe III y Felipe IV, en que fue grande la inundación de supercherías. Más atención merecería, siquiera por lo ruidoso, el proceso de las monjas de la Encarnación Benita de San Plácido, de Madrid, y otros muchos casos que más en todas las provincias y naciones. Contra estas herejías y sectas se produjo la herejía opuesta, el quietismo de Molinos en España, influencia por la falsa mística alemana de Eckhart condenada y por los errores filosóficos y teológicos de Malebranche, que abandona la escolástica tomista y acoge la filosofía cartesiana, diciendo, para ser cristiano es preciso creer ciegamente, y para ser filósofo, ver con evidencia. Por otro, amalgamaba y confundía de una manera tan temeraria como inexacta la razón natural y la fe divina, poniendo en peligro la distinción real entre la verdad del orden natural y la del orden sobrenatural. Doctrina de la Iglesia sobre revelaciones. El Papa Benedicto XIV, en su Tratado sobre la canonización de los santos, establece, en cuanto a lo que concierne a revelaciones privadas, no deberían ser recibidas con un sentido de fe católica, sino con fe humana, de acuerdo a las reglas de prudencia que nos presentan tales revelaciones como probables y piadosamente creíbles. Esto no es para decir que estas revelaciones no pueden o no están destinadas a ser el instrumento de grandes gracias, aún para los fieles, pero como no son el objeto de un acto de fe teológico, ponerlas en duda o negarlas no es un pecado de herejía. San Pío X nos dice que, cuando se trata de formar juicio acerca de las piadosas tradiciones, conviene recordar que la Iglesia usa en esta materia de tal gran prudencia, que no permite que tales tradiciones se refieran por escrito, sino con gran cautela y hecha la declaración previa ordenada por Urbano VIII, y aunque esto se haga como se debe, la Iglesia no asegura la verdad del hecho, sino limitase a no prohibir creer al presente, salvo que falten argumentos de credibilidad. Enteramente lo mismo decretaba hace 30 años la Sagrada Congregación de Ritos, decreto 2 de mayo de 1877. Tales apariciones y revelaciones no han sido ni aprobadas ni reprobadas por la Sede Apostólica, la cual permite solo que se crean piadosamente, con mera fe humana, según la tradición que dicen existir, aunque esté confirmada con testimonios y documentos idóneos. Quien esta regla siguiere, estará libre de todo temor, pues la devoción de cualquier aparición, en cuanto mira al hecho mismo y se llama relativa, contiene siempre implícita la condición de la verdad del hecho, mas en cuanto es absoluta, se funda siempre en la verdad, por cuanto se dirige a las mismas personas de los santos a quienes se venera. Pascendi, A.S. Bol XL, p. 649. Las Sagradas Escrituras, nos dicen, carísimos, no creáis a todo espíritu, sino poned a prueba los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. 1 en 4,1. Si entonces os dicen, ved al Cristo, igual que a la Virgen, está aquí o allá, no lo creáis. Porque surgirán falsos cristos y falsos profetas, y harán cosas estupendas y prodigiosas hasta el punto de desviar, si fuera posible, aún a los elegidos. Mirad que os lo he predicho, Mt 24, 23 a 25. Cuya aparición es obra de Satanás con todo poder y señales y prodigios de mentira y con toda seducción de iniquidad para los que han de perderse en retribución de no haber aceptado para su salvación el amor de la verdad. 2 Test 2,9 a 12. Y embaucó a los habitantes de la tierra con los prodigios que le fue dado hacer en presencia de la bestia, diciendo a los moradores de la tierra que debían erigir una estatua a la bestia, de modo que la bestia también hablase e hiciese quitar la vida a cuantos no adorasen la estatua de la bestia. AP 13,13 a 14. Santa Teresa aclara, en el libro de las Fundaciones, cap 8, cuando un alma es verdaderamente humilde, aun si una visión viniera del espíritu de la oscuridad, no causaría ningún daño, pero es también cierto que cuando falta la humildad, aun si viniera de Dios, no le traería ningún beneficio a esa alma.
La verdadera mística católica como opción. Sorteando estos extremos erróneos se sitúa la teología mística católica cuyos más insignes representante, es junto a Santa Teresa de Ávila, San Juan de la Cruz, proclamado doctor de la Iglesia, de cuya obra hace un encendido elogio el gran tomista Reginald Garrigou Lagrange, diciendo, una de las partes más originales y más profundas de la doctrina de San Juan de la Cruz, con la que más ha hecho progresar la teología mística y merecido el título de doctor, es la que se refiere a lo que él llama la noche pasiva del espíritu. Así lo reconoció la Iglesia en 1926, al proclamar doctor a San Juan de la Cruz por sus obras místicas. En ellas, de una parte, no hay un ápice de iluminismo, revelacionismo, aparicionismo, etc. Ni de otra, tampoco una tilde de quietismo, pues, su objetivo no era la negación y el vacío, sino la plenitud del amor divino y la unión sustancial del alma con Dios. Reunió en sí mismo la luz estática de la sabiduría divina con la locura estremecida de Cristo despreciado, Butler, Vidas de los Santos de Butler, Oficio Divino. Es sorprendente la armonía que se da entre la teología mística de San Juan de la Cruz y la teología escolástica de Santo Tomás de Aquino, doctor angélico y común de la Iglesia, al cual el doctor estático cita y sigue sin desviarse. Estudiar la subida al Monte Carmelo no es más que aplicar el Tratado de la Fe de Santo Tomás de Aquino a la mística. Doctrina de la Iglesia sobre las revelaciones, visiones, locuciones, y fenómenos místicos extraordinarios. Introducción. La revelación privada no es superior a la revelación pública por ser posterior en el tiempo. Después de la venida de Cristo no hay que esperar ya ninguna revelación nueva respecto a la salvación. La revelación pública se considera cerrada después de la muerte del último apóstol. La revelación privada no es igual a la revelación pública en su valor objetivo. Por el contrario, toda revelación privada tiene un valor objetivamente inferior y subordinado. La revelación privada no es complementaria o perfectiva de la revelación pública en cuanto a su contenido. Dios ha revelado públicamente todo lo que en su sabiduría consideró necesario creer y practicar en orden a la salvación eterna. No se olvidó contenidos que luego tuviera que completar por medio de videntes. Y no está en las atribuciones del magisterio, aunque apruebe más abajo veremos que parte aprueba en sus resoluciones una revelación privada, el acrecentar o modificar con ella el contenido dogmático del depósito de la revelación. La revelación privada no es una realidad exenta de la autoridad de la jerarquía eclesiástica, establecida por institución divina, como la única competente para juzgar sobre las visiones o apariciones, en tanto custodia de la verdadera revelación y la verdadera devoción. Es un derecho y un deber del magisterio de la Iglesia dar un juicio sobre la verdad y sobre la naturaleza de hechos o revelaciones que se dicen acontecidos por especial intervención divina, a Ataviani. La revelación privada no es inspiración bíblica, por la cual puede decirse que Dios es autor de la Sagrada Escritura que usa del hagiógrafo como instrumento humano, no gozan de infalibilidad, por la que ciertos actos de la Iglesia están inmunes de error, asistencia no infalible del Espíritu Santo para enseñar sobre la revelación pública de modo no definitivo. Las revelaciones privadas pertenecen a la categoría de los fenómenos místicos extraordinarios. Asentimiento. Es necesario distinguir entre el beneficiario de una revelación privada, es decir, el sujeto que de manera inmediata y personal recibe la gracia gratis datae, y el resto de los creyentes, pertenezcan o no a la jerarquía de la Iglesia. Aunque volveremos sobre este punto más abajo, por ahora nos parece suficiente exponer dos tesis. Primera. Revelación a una persona determinada. En lo que respecta a la adhesión que el beneficiario de una revelación privada debe o puede darle a tal revelación, si su origen divino es cierto, la doctrina de la Iglesia se enseña en muchas partes. Así el Papa Benedicto XIV, en su Tratado sobre la canonización de los santos, establece, en cuanto a lo que concierne a revelaciones privadas, no deberían ser recibidas con un sentido de fe católica, sino con fe humana, de acuerdo a las reglas de prudencia que nos presentan tales revelaciones. Como probables y piadosamente creíbles. Esto no es para decir que estas revelaciones no pueden o no están destinadas a ser el instrumento de grandes gracias, aún para los fieles, pero como no son el objeto de un acto de fe teológico, ponerlas en duda o negarlas no es un pecado de herejía. Así lo enseñan siguiendo al doctor común de la Iglesia, Soto, Báñez, los salmanticenses, Cayetano y el cardenal Bona, etc. San Pío X, nos dice que, cuando se trata de formar juicio acerca de las piadosas tradiciones conviene recordar que la Iglesia usa en esta materia de tal gran prudencia, que no permite que tales tradiciones se refieran por escrito, sino con gran cautela y hecha la declaración previa ordenada por Urbano VIII, y aunque esto se haga como se debe, la Iglesia no asegura la verdad del hecho, sino que se limita a no prohibir creer al presente, salvo que falten argumentos de credibilidad. Enteramente lo mismo decretaba hace 30 años la Sagrada Congregación de Ritos, de 2 de mayo de 1877. Tales apariciones y revelaciones no han sido ni aprobadas ni reprobadas por la sede apostólica, la cual permite solo que se crean piadosamente, con mera fe humana no fe sobrenatural meritoria, según la tradición que dicen existir, aunque esté confirmada con testimonios y documentos idóneos. Quien esta regla siguiere, estará libre de todo temor, pues la devoción de cualquier aparición, en cuanto mira al hecho mismo y se llama relativa, contiene siempre implícita la condición de la verdad del hecho, mas en cuanto es absoluta, se funda siempre en la verdad, por cuanto se dirige a las mismas personas de los santos a quienes se venera. Pastendi, A.S. Vol XL, p. 649. Salvo que Dios revelara individualmente a un alma el misterio mismo de su vida íntima, que constituye el objeto de la revelación pública,
no puede tratarse de una adhesión de fe teologal meritoria, sino de fe humana. Así, los comentadores más fieles de Santo Tomás de Aquino desconectan decididamente la fe teologal del plan de realidades en que se producen las revelaciones privadas, totalmente concordes con el doctor de la Iglesia y místico, San Juan de la Cruz, y con Santa Teresa de Ávila. La convicción de que estas revelaciones son de finalidad y carácter práctico, y no aportan nuevos objetos a la fe, es característica de los tomistas, y doctrina de la Iglesia. Segundo. Revelación que llega al conocimiento de otros. En cuanto a las personas distintas del beneficiario de la revelación privada, todos los teólogos ofrecen una doctrina común, y la Iglesia, por lo demás, nos da también en este punto una enseñanza oficial clara, deja libre la discusión sobre la cuestión especulativa, pero se pronuncia cuando se trata de la práctica. Antes de su aprobación por la Iglesia, las revelaciones privadas que pueden llegar a nuestro conocimiento se nos presentan a nuestra prudencia, a nuestro sentido crítico y a la libertad que tenemos dentro de los límites de una opinión prudente, de dar o rehusar nuestra adhesión. Después de su aprobación por la autoridad eclesiástica, no cambia la naturaleza de este asentimiento. Esto depende de la naturaleza de esta aprobación. Podemos decir ahora que no cabe aquí un asentimiento de fe divina, ya que estas revelaciones no tienen como objeto las verdades no contenidas en la revelación pública, sino que conciernen a la práctica cristiana, tanto personal como social. Por tanto, el asentimiento que exigen es un asentimiento de fe humana. Así, creemos como de fe divina que la Virgen María fue concebida sin pecado original, pero no con fe divina que la misma Virgen se lo haya dicho a Bernardita. Esto lo creemos solo como una verdad histórica, y tampoco creemos en el dogma de la Inmaculada porque la Virgen se lo haya manifestado a Bernardita, sino porque Dios lo ha revelado y la Iglesia así nos lo enseña. Dicho esto, que quien rehusara prestar todo asentimiento a una revelación particular aprobada positivamente por la Iglesia, ver más abajo la distinción entre los tipos de aprobación, no podría ser condenado como hereje, doctrina de la Iglesia proclamada por varios papas. San Pío X, Benedicto XIV, pero podría ser tachado de desobediente o temerario. Los representantes del modernismo, como Raner, todos condenados por la Pascendi de San Pío X, consideran que puede ser considerada de fe divina si les consta. Agreguemos ahora, dos cuestiones complementarias. La revelación privada podría facilitar principios ciertos de reflexión teológica. Algunos teólogos han recurrido a las revelaciones privadas para establecer tal o cual tesis de teología. Así, por ejemplo, Lessius se vale de semejantes revelaciones en favor de su doctrina sobre el purgatorio, y en el siglo XX, el modernista von Balthasar, cuya doctrina trinitaria está plagada de errores, y mantiene la falsa doctrina de que el infierno está vacío, se dejó influenciar por Adrian von Speyer. Para Santo Tomás, cuya obra cumbre la Suma Teológica presidió el Concilio de Trento, no pueden proporcionar a la teología más que la ocasión de datos probables. El gran teólogo del Concilio de Trento, Melchor Cano, niega decididamente que las revelaciones privadas puedan suministrar principios a la teología. Una teología basada en revelaciones privadas podría conducir fácilmente a una peligrosa teología experimentalista, subjetivista y fraccionaria, como vemos en el fenómeno aparicionista. Francelin introduce un matiz: las revelaciones privadas de suyo no se ordenan al desarrollo y explicación del depósito de la fe, podrían ser sospechosas si dijeran ser revelado lo que todavía está bajo el juicio de la Iglesia, porque lo que Dios ha prometido a su Iglesia para la explicación del depósito de la fe, es la asistencia divina, como medio ordinario, y no las revelaciones privadas. La revelación privada puede ser regla de conducta. Cayetano se ocupa de esta cuestión de orden práctico con especial interés, CFR. Indos 2, Q 174, A6, NV. Si se trata de actos propiamente públicos, en los que se ejerce una función de orden público y social, no se los debe regular por visiones o revelaciones privadas del beneficiario, a menos que el inspirado funde la autoridad, proporcionando el signo de una especial intervención divina con un verdadero milagro. Por eso, en el conflicto entre el espíritu y la misión debe pedir al espíritu las pruebas que la acrediten públicamente, caso de Santa Juana de Arco, de Santa Catalina de Siena. El milagro o señal milagrosa es decisivo, siempre que tenga conexión explícita, o implícita pero indudable, con la revelación, como, por ejemplo, la fuente milagrosa que la Virgen hizo brotar en Lourdes, los fenómenos extraordinarios vistos en el sol en Fátima, o una curación instantánea y perfecta examinada objetivamente en confirmación de una aparición. Si se trata de la conducta privada, y con mayor razón, de la conducta de otro, condenas de cardenales, obispos, etc. Toda revelación privada está sometida al criterio de conformidad con la práctica general de la Iglesia, sea de la Iglesia universal, sea de una iglesia local, y tales manifestaciones son signo de falsedad. Contenidos. Entendemos aquí por contenidos de las revelaciones privadas el mensaje comunicado al beneficiario. Este mensaje se recibe de modo particular, es decir, por fuera de la revelación pública de la Iglesia, contenida en la tradición y la Escritura, propuestas por el magisterio. Los contenidos de una revelación particular pueden ser diversos, pero una manera aproximada de sistematizarlos es comparándolos con el objeto enseñado por el magisterio eclesial, que puede ser primario, fe y costumbres, y secundario, cuestiones conexas con el objeto primario. El contenido de las revelaciones privadas lo constituye siempre una o varias proposiciones de carácter religioso.
Por razón de dicho carácter se identificarán con las verdades reveladas y contenidas en el sagrado depósito, se opondrán a ellas, tratarán tal vez de completarlas, en todo caso, tienen al menos un nexo con el depósito de la revelación. Desde el momento que Dios ha confiado al Magisterio Pontificio la custodia e interpretación auténtica de la revelación pública en toda su integridad, no puede dejarse de reconocerle al Magisterio el derecho de dar un juicio sobre el contenido de las revelaciones privadas. Por los límites que nos hemos impuesto nos parece importante ahora enumerar algunas reglas tomadas del un trabajo del dominico Alberto Colunga usuales para valorar el contenido de las revelaciones particulares. Primera regla, si el contenido se conforma a la verdad revelada, o no. En el primer caso podrá ser la aparición de origen divino, pero en el segundo ciertamente no lo tiene. Lo que se opone a la fe, a la moral, o al sentir común de la Iglesia, se ha de rechazar. Si el contenido se opone no solo a cuanto la Iglesia enseña como formalmente definido, sea en materia de fe o de moral, sino a la enseñanza ordinaria de la misma, a su disciplina, costumbres, en fin, a cuanto signifique el espíritu de la misma Iglesia, también se ha de rechazar. Benedicto XIV refiere el episodio de Pedro de Luca, que, a principios del siglo XVI, se atrevió a predicar en la Catedral de Mantua, que, según había sido revelado a un alma santa, la concepción del Señor se había realizado, no en el útero de su madre, sino en el corazón. La sentencia del predicador fue condenada y también reprobada la profecía de la santa, que la había inspirado. Más recientemente fue prohibido el poema de Guizou y el poema del Uomo Dio de Valtorta que tantos hoy leen, cuando la vidente admite una evolución de los dogmas, evolución condenada por la Iglesia, admite heréticamente el pecado original consistió en el acto sexual de los primeros padres, doctrina condenada por la Iglesia, afirma blasfemamente que tanto la Virgen María como Jesucristo tuvieron tentaciones sexuales con las cuales tuvieron que luchar. Todavía más. Aparte de las doctrinas que la Iglesia enseña y que los cristianos estamos obligados a aceptar, existen, en las escuelas teológicas, muchos puntos de doctrina, que la Iglesia permite discutir libremente y defender sobre los mismos opiniones diversas. Si en las visiones o revelaciones de que tratamos, se definen o se condenan sentencias que en las escuelas se discuten libremente con la anuencia de la Iglesia, tampoco se han de tener como de origen divino tales revelaciones. El vidente se atribuye una injerencia en la vida de la Iglesia que no le corresponde. Las revelaciones privadas, que miran directamente a la persona que las recibe, no pueden afectar a las doctrinas de la Iglesia o a la conducta de la misma sobre la tolerancia de tales doctrinas. El criterio de Benedicto XIV es que semejantes definiciones se han de atribuir a la mentalidad del vidente, que introduce sus propias ideas en las revelaciones, supuesto que no sea pura fantasía o engaño del demonio. Lo mismo se ha de afirmar si en semejantes apariciones o revelaciones se introducen materias científicas, históricas, etc., extrañas a las doctrinas religiosas. Tales materias no se han de tener como objeto de revelación. En los mismos profetas, maestros de nuestra fe, vemos no raras veces que emplean materias científicas o históricas, no como objeto de su revelación o enseñanza, sino como elementos de expresión para hacerse entender por aquellos a quienes directamente hablan. Durante mucho tiempo se ha creído por muchos que tales elementos científicos eran objeto de la enseñanza de los profetas, pero la exégesis bíblica dirigida por la Iglesia, acabó por definir lo que en los textos escriturarios representan tales materias científicas. Mucho más hemos de decir esto de las revelaciones privadas que carecen del carácter de infalibilidad. Finalmente se han de excluir de la revelación divina todas aquellas materias que no conducen a la edificación, las cosas de pura curiosidad, así como las revelaciones difusas, razonadoras y largas y más aún las que se entrometen a discutir. Como Dios es el que en ellas habla, no gusta de razonar y disputar, sus palabras son breves, como órdenes de la autoridad soberana. El Pegodínez resume bien cuanto hasta aquí llevamos dicho. Quiero terminar encargando mucho a los maestros espirituales, que tengan grande cuenta con las revelaciones dogmáticas, doctrinales y proféticas, en donde se revela algo acerca de la doctrina y costumbres, pecados, vicios y virtudes, para ver si lo que se revela desdice algo de los usos recibidos, de la doctrina común de la Iglesia, de las tradiciones antiguas, de la Sagrada Escritura y de la doctrina de los Santos Padres, pues, en tal caso, estas revelaciones dogmáticas son malas o muy peligrosas, y con ser todo el camino de revelaciones y éxtasis en la vida espiritual muy peligroso, el camino de las revelaciones dogmáticas es peligrosísimo. Lo mismo digo de las revelaciones proféticas, mayormente en mujeres, que son muy peligrosas y poco provechosas. Evaluado el objeto de las revelaciones o apariciones, si este es abiertamente malo, el problema está resuelto negativamente, pero, si es bueno, todavía no podemos dar por sobrenaturales tales revelaciones. Es preciso, pues, estudiar el sujeto de estos fenómenos, porque las condiciones del mismo ayudan a conocer la naturaleza de lo que nos cuenta. En efecto, dado que la revelación privada es un mensaje recibido por una persona, que luego lo comunica a otros, se deben tener en consideración las incidencias que imprime la subjetividad del beneficiario en la comunicación de lo revelado. En sus comunicaciones el Espíritu Santo se acomoda a la condición humana, cultural y temperamental de los beneficiarios y se sirve de esas condiciones suyas para los fines que se propone al escogerlos. Y así. Conviene notar si la persona vidente es hombre o mujer, pues la diferencia de sexos determina muchas veces diversos temperamentos y disposiciones psicológico-morales. Sea el vidente hombre o mujer, se debe observar la edad del mismo, porque no es la misma la psicología del niño, que la del hombre maduro.
Los antiguos insistían mucho en observar el temperamento de las personas y tachaban sobre todo a los melancólicos. Hoy la ciencia médica ha descubierto bajo esta melancolía muchos otros fenómenos o enfermedades que un teólogo debe tener en cuenta cuando se trata de apreciar el testimonio de ciertas personas. Los teólogos convienen en que las visiones y revelaciones no son signos infalibles de santidad. El Pegodínez dice a este propósito: espíritu de poca virtud y de mucha revelación bien parece iluso, conforme a buena razón. Pero no todas las leyes de la discreción de espíritus tienen un valor absoluto y pueden darse excepciones. La que sí creo que tiene, que no admite excepciones, es esta: no merecen crédito ninguno los testimonios de las personas milagreras y amigas de divulgar las gracias que creen haber recibido del cielo. En igual categoría hemos de colocar aquellas personas que sueñan con tales comunicaciones, que las desean, que las piden, o que hacen fingidos actos de humildad con el fin de merecerlas. Muy relacionada con esta norma es otra en que insisten mucho los maestros de la vida espiritual, a saber, que el agraciado con esas visiones debe temer ser víctima de alguna ilusión propia o engaño diabólico. Por los frutos se conoce el árbol, dice Jesús, y por los efectos que causan en el alma las visiones se distingue la condición del espíritu que las produce. Dios obra como redentor de las almas y en todo mira a realizar la obra redentora. El diablo obra siempre como tentador, que mira a la ruina de las almas. Los videntes de Lourdes y de Fátima nos ofrecen la confirmación de esta norma. Desde los primeros pasos de las comunicaciones divinas, la acción del Espíritu Santo es en ellos manifiesta. Los maestros de la vida espiritual advierten a los directores de las almas agraciadas con estos dones la regla utilísima, que aquí se les ofrece. Visiones o revelaciones que no miren a la perfección del que las recibe, deben ser rechazadas como falsas, pero, si, al contrario, producen en las almas frutos de santidad, deben ser acogidas como dones del Señor. San Juan de la Cruz afirma que tales gracias no arguyen santidad en quien las recibe y aducen en confirmación el caso de Balaam y el de Caifás. Por último, quedan por examinar algunas circunstancias que rodean las visiones o apariciones y que pueden contribuir a formar juicios sobre el contenido de las mismas. Primeramente, la honestidad o decencia con que se presentan. Toda visión que vaya acompañada de cosa que desdiga de la santidad de Dios hay que tomarla por cosa no divina. Si, al contrario, todo en ella es honesto y no desdice de la santidad de Dios, no podremos condenarlo como malo, aunque tampoco lo daremos por divino. Otra circunstancia que hay que considerar es la frecuencia de tales fenómenos. En las vidas de algunos santos se nota que las visiones o comunicaciones divinas son muy frecuentes, y así no podríamos calificarlas de no divinas por solo esta circunstancia. Será preciso para ello considerar otras cosas, por ejemplo los efectos que causan en el alma, la vida de ésta. Sin embargo, por el capítulo de la frecuencia tales fenómenos se hacen sospechosos. Es muy posible que procedan de alguna enfermedad, ya que no sean del espíritu maligno. Cuando los videntes son muchos, podremos tener muchos testigos, pero también puede ser que tengamos muchos sugestionados. En Limpias eran muchos los que decían ver los movimientos del rostro del Santo Cristo, pero sin duda que no había más que un fenómeno de sugestión, un contagio psicológico. Sin embargo, en Fátima el fenómeno del sol fue visto por muchísimos más, y no es probable que allí hubiera contagio de unos sobre otros. En cambio, en Lourdes, parece que también hubo muchas personas que decían ver a la Virgen, pero la testigo verdadera de las apariciones, a juicio de la historia, fue Bernardita. Muchas circunstancias, entre ellas la santidad de su vida, desde las primeras apariciones, la hicieron acreedora al título de testigo de la Virgen. Cuando se trata de apariciones, en las que se puede entrever algo útil desde el punto de vista humano, vgr, el origen de un santuario, hay que guardarse mucho de pronunciar un juicio sobre el suceso. Cuando Dios otorga esas gracias, solo pretende el bien espiritual de los agraciados y de la Iglesia. Por eso, si en tales fenómenos se deja ver algún interés terreno, negocios, librerías, etc. Hay que dar por seguro que lo divino, si lo hubo, está pervertido por lo humano, y Dios dejará de obrar. Lo más probable es que no haya habido allí nada de divino. El juicio de la autoridad, 1. En lo relativo a las revelaciones particulares existe la necesidad personal y eclesial de guardar un equilibrio entre dos extremos, el exceso de credulidad y la desconfianza temeraria. Lo que no siempre es fácil. Dado que buenos cristianos, e incluso santos, pueden engañarse y tomar por revelaciones lo que no son más que alucinaciones o ilusiones, es necesario un criterio que permita superar la incertidumbre y que manifieste a los fieles la verdad sobre una revelación particular. Por ello, la jerarquía de la Iglesia somete a discernimiento las revelaciones antes de emitir un juicio. Muchas veces las revelaciones reciben aprobación o reprobación en una iglesia particular. Tal es el caso, por ejemplo, de la aparición de Akita, Japón, que solo cuenta con aprobación del obispo local, postconciliar. Pero Akita no tiene aprobación de la Iglesia universal. Está dentro de las atribuciones dadas por Jesucristo al magisterio pontificio el juzgar sobre las revelaciones privadas. Es doctrina común que el magisterio tiene competencia para pronunciarse al respecto. El contenido de las revelaciones privadas se constituye por una o varias proposiciones de carácter religioso, que tienen relación a veces muy estrecha con las verdades que integran el depósito de la revelación pública. La supuesta sobrenaturalidad de la revelación privada cae dentro del campo de las acciones morales y el magisterio pontificio se extiende no solo a la fe, sino también a las costumbres. Además, las revelaciones tienen frecuentemente repercusión en la vida de la Iglesia,
Ellas han dado origen a santuarios y sitios de devoción, con ellas se han iniciado en la Iglesia determinadas formas de culto, que han llegado a la liturgia. Su multiplicación en ciertas épocas de la historia ha conmovido la vida cristiana, despertando a veces un malsano prurito de lo maravilloso y espectacular, y sembrando en muchas personas una confusión lamentable. Por ello también la potestad de gobierno puede estar implicada en la regulación disciplinar de las revelaciones particulares. A. Reprobación. Veamos ahora el aspecto negativo de la intervención de la autoridad pontificia, la reprobación. Son muchas las revelaciones privadas y las apariciones que ha reprobado el magisterio pontificio. Hay ocasiones en que el Santo Oficio ha juzgado, negando expresamente su carácter sobrenatural con la fórmula, non esi supernaturals, et Kyoga, 1934, Heroldsbach, 1951, etc. Otras veces la fórmula del Santo Oficio ha sido que las pretendidas apariciones y revelaciones, no se pueden aprobar. Es el caso de Loublande, 1920. En otros supuestos, el juicio se ha limitado a prohibir las obras en que van circulando determinadas revelaciones privadas. Así lo hizo, por ejemplo, con los escritos de Luisa Piccareta, Valtorta, puestos en el índice de libros prohibidos en 1938 los de aquella, y en 1960 los de esta. Finalmente, en ocasiones la fórmula, negativa también, tiene una expresión menos reprobatoria, non constare, que en rigor puede llegar a ser un simple reconocimiento de que no se ha podido comprobar. Ejemplo puede ser el decreto del Santo Oficio sobre el Pepío de Pietralcina de 1923, non constare deorum factorum supernaturalitate. B. Aprobación. Más compleja y necesitada de distinciones es la denominada aprobación. Dicen los teólogos que la aprobación de la Iglesia no es propiamente tal, queriendo significar que estamos ante actos magisteriales de alcance limitado. Hay tres clases de aprobación. Primera. Negativa, en la revelación nada hay contra la fe y las costumbres. Es un mero nihil obstat. Nada dice, pues, de la sobrenaturalidad. Segunda. Permisiva, se permite la lectura y difusión de las cosas reveladas. Se trata de una ampliación del nihil obstat a los escritos del vidente, sin cambiar la naturaleza de la aprobación. Tampoco dice nada sobre la sobrenaturalidad. Tercera. Positiva, la Iglesia se pronuncia sobre tres aspectos: oportunidad, historicidad y carácter sobrenatural de una revelación particular. Esta aprobación supone la negativa. El siguiente esquema puede ayudar. Como las revelaciones contienen varios elementos de diverso tipo, y son hechos que se desarrollan en el tiempo, siempre será importante leer los documentos oficiales para tener claridad sobre lo que ha sido aprobado y lo que no, y enterarse de qué clase de aprobación han recibido las diferentes partes de una revelación o aparición. Este criterio resulta imprescindible para evitar manipulaciones frecuentes de los que con vehemencia las defienden, silenciando parte de la verdad u ocultando los límites precisos de la aprobación, muchas veces por ignorancia. C. Aprobación positiva. Cabe advertir que, ordinariamente y en la mayoría de los casos, la aprobación de la Iglesia es de tipo negativo o permisivo, sin pronunciarse positivamente. Anticipemos un criterio importante: el hecho que el visionario sea santo no acredita que sus visiones o revelaciones hayan recibido aprobación positiva. Se canonizan las virtudes, no las visiones. Así por E.J. Paulein hace un catálogo de unos 32 casos de personas canonizadas, beatificadas o muertas en olor de santidad, caídas en error en las apariciones que creían haber visto y en los mensajes celestiales que creían haber recibido. Porque las visiones y revelaciones, admitido su probable origen divino, no constituyen un sólido argumento de santidad, ya que no consiste en ellas la perfección cristiana. Solamente las virtudes teologales, juntamente con la gracia, las demás virtudes y los dones del Espíritu Santo, son los medios inmediatos de unión con Dios. Una vez probadas las virtudes heroicas, y en relación con estas, se toman en cuenta las visiones y revelaciones, que ilustran más la santidad, pero no la constituyen. Hay una cuestión de hecho: ha habido en realidad aprobaciones positivas del magisterio pontificio en materia de apariciones y revelaciones privadas. Hay que descartar en principio todo género de aprobación positiva por el que el contenido doctrinal de una revelación privada pase a formar parte del depósito de la revelación, pues no está en las atribuciones del magisterio, aunque apruebe una revelación privada, el acrecentar o modificar con ella el contenido dogmático del depósito de la revelación. Son muchos los casos en que la Santa Sede, al hablar de estos fenómenos extraordinarios en las vidas de los santos, introduce una fórmula restrictiva: ut fertur, ut traditur, iutia ei traditum est. Algunos ejemplos de esta cláusula restrictiva: las letras decretales para la canonización de Santa Catalina Laboure, 1947, homilía de la misa de canonización de la misma santa, 1947, letras decretales para la canonización de San Bernardino Realino, 1947, carta de Pío XII al cardenal legado que enviaba a Fátima, 1951, entre otros. Estas palabras expresan una manera corriente de proceder en la Santa Sede, al menos, cuando se trata de la beatificación y canonización de los siervos de Dios. En esos procesos los fenómenos extraordinarios se consideran en su posible relación con la autenticidad de las virtudes y con la integridad de la fe católica, no en su realidad histórica, ni en su pretendido carácter sobrenatural. Esta actitud precisiva ante la realidad y la sobrenaturalidad de las apariciones y revelaciones privadas es la que consagra el decreto de la Congregación de Ritos citado en la encíclica Pascendi,
N55 según la tradición que dicen existir, luego la Santa Sede no afirma tal sobrenaturalidad de estas revelaciones de los mismos santos. La constancia y generalidad con que se expresan estas normas de la Santa Sede obligan a pensar en una actitud ordinaria, que debe aplicarse también a los casos muy numerosos en que los documentos pontificios incluyen la narración de apariciones y revelaciones sencillamente. Creemos que el sentido habitual de esos textos, aunque no contengan la fórmula restrictiva, no es el de una aprobación positiva expresa de la realidad y sobrenaturalidad de los hechos, sino que deben entenderse como una sencilla narración de los mismos, tal y como los dan testimonios humanos fidedignos. Así parece que deben entenderse textos como, letras decretales para la canonización de Santa Juana de Arco, 16 de mayo de 1920, letras decretales para la canonización del cura de Ars, 31 de mayo de 1925, letras decretales para la canonización de San Pedro Canisio, 21 de mayo de 1925, letras decretales para la canonización de Santa Margarita María Alacoque, 13 de mayo de 1920. Otro caso que pudiera citarse es el de Santa Catalina Laboure y la aparición de Nuestra Señora que dio origen a la medalla milagrosa. El decreto de virtudes heroicas de 1931 no contenía fórmula restrictiva y sin embargo Pío XII incluyó en 1941 la restricción, ut traditur. De manera que, este modo normal de hablar del magisterio pontificio, con restricciones y sin ellas, no contiene ciertamente una aprobación positiva y expresa de la realidad y sobrenaturalidad de las apariciones o revelaciones privadas. Sin embargo, tampoco parece pueda entenderse como una actitud en que se prescinde totalmente de la verdad de los hechos aducidos y de su naturaleza. A todos esos documentos pontificios han precedido siempre serios estudios, que han llevado a la Santa Sede, no a la conclusión de la realidad o sobrenaturalidad de la revelación privada, pero sí al convencimiento de que no se descubre en los hechos narrados nada que ofenda la fe o las costumbres, que no existe dificultad en que se divulguen para la edificación del pueblo cristiano y que los fieles están expresamente autorizados a darles un asentimiento que, dentro de la fe humana, es piadoso y es prudente. Este juicio de la Santa Sede, expresado después de maduro examen, si se toma en su conjunto, naturalmente no es infalible ni tampoco irreformable, pero constituye para los fieles una garantía de valor. El juicio de la autoridad, 2. C1. Aprobación de revelaciones y apariciones con efecto socioeclesial. Denominadas también revelaciones místico-proféticas, implican un mensaje celeste para el mundo, forman un caso particular, y sobre ellas debe preguntarse si su carácter de influjo en la vida universal de la Iglesia, no las coloca en situación privilegiada en relación con el magisterio pontificio. Una primera respuesta a la cuestión así planteada nos orienta en sentido negativo. Si hablamos en general, la aprobación de las revelaciones sociales o proféticas no es distinta de la aprobación de las otras, por lo que se refiere a la verdad o sobrenaturalidad de los hechos. La diferencia está en que la aprobación del mensaje ahora abarca un juicio no simplemente sobre su conformidad con el depósito de la revelación, sino también sobre su oportunidad concreta en la vida y en el culto de la Iglesia. Pero la Santa Sede distingue abiertamente entre el contenido del mensaje y el hecho mismo de que ese contenido se transmite por una revelación privada determinada. Dejada a un lado la realidad de esta última, en el sentido que hemos expuesto, examina si el contenido del mensaje, mirado en sí mismo y sin tener en cuenta la coyuntura histórica que lo trajo a primer término, es conforme a la revelación pública y es oportuno para promover más intensamente la piedad cristiana. Si el examen resulta favorable, permite o impone la nueva forma de culto, para la que la aparición o la revelación privada han sido históricamente una ocasión, pero nunca, hablando en rigor, ni un fundamento ni una causa. Vamos a ilustrarlo con algunos ejemplos. Conocido es el origen histórico de la fiesta del Corpus Christi, propuesta por la beata Juliana de Cornelión como deseo que el Señor le había manifestado. Solo muchos años después fue instituida por Urbano IV. El documento pontificio da varias razones, pero ni una palabra sobre la revelación privada. Algo parecido encontramos en la consagración del mundo al Sagrado Corazón de Jesús. A principios de 1899 Sor María del Divino Corazón transmitió a León XIII un mensaje recibido del cielo, según el cual era voluntad divina consagrase el mundo al corazón de Jesús. La consagración se verificó en el mundo entero el 11 de junio de 1899, la encíclica, Annum Sacrum, en que el Papa la prescribe a toda la Iglesia, no alude para nada a la revelación privada de la religiosa, fundamenta la consagración en motivos de orden teológico y dogmático, y aún históricamente no la enlaza ni siquiera con la acción de Santa Margarita para propagar el culto al Sagrado Corazón, sino con las peticiones hechas por numerosos obispos y sobre todo con las constantes directivas pontificias desde Inocencio XII hasta el mismo León XIII. Un caso del todo semejante nos ofrece la consagración del mundo al Inmaculado Corazón de María. Nuestra Señora había pedido esa consagración en el mensaje de las apariciones de Fátima. Pío XII hace la consagración el 31 de octubre de 1942, y la repite con mayor solemnidad en la Basílica Vaticana el 1 de diciembre del mismo año. Cierto que el primero de esos documentos está íntimamente ligado a Fátima. Pero ni en él, ni mucho menos en la solemnidad del 8 de diciembre, se hace depender la consagración de aquellas apariciones. Los motivos para realizarlas son de otro orden. El deseo de una consagración del mundo a Nuestra Señora venía expresándose cada vez con mayor universalidad desde mediados del siglo XIX.
A fines del mismo siglo y a principios del XX, un vasto movimiento para promover la consagración al Inmaculado Corazón de María llevó a las manos de León XIII y de San Pío X miles de firmas recogidas en diversas naciones. Los congresos marianos de 1900 a 1940 repitieron periódicamente la misma súplica, a la que tantas veces se había sumado el episcopado. Otro caso de especial resonancia se nos presenta en el trato excepcional que ha dado la Santa Sede a la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Es imposible no relacionarlo con las apariciones y revelaciones de Santa Margarita. Y sin embargo, tenemos la declaración expresa del Papa en la encíclica Aurietis Aquas. No puede decirse, por consiguiente, ni que este culto deba su origen a revelaciones privadas, N26. Todos estos ejemplos prueban dos extremos: que la aprobación del contenido de un mensaje se hace examinando sus fundamentos dogmáticos, y que dicha aprobación, según la mente del magisterio pontificio, no significa por sí misma una especial aprobación de la revelación privada que expresó dicho contenido. La Iglesia ha separado ambas cosas, y puede darse y se da ordinariamente una aprobación positiva del mensaje en su contenido, mientras de la revelación misma no existe otra cosa que la aprobación general y permisiva que describimos antes. Se comprende que este criterio debe aplicarse con mayor razón aún a la institución de algunas fiestas, cuyo objeto parece ser la aparición misma. Así, por ejemplo, la fiesta de los estigmas de San Francisco el 17 de septiembre, o la fiesta de la Inmaculada de Lourdes el 11 de febrero. La intención pontificia al establecer la fiesta es dar culto a la Santísima Virgen, no a San Francisco. La modalidad particular de Lourdes o de los estigmas se tiene en cuenta solamente en la medida en que un juicio humano prudente puede establecer su realidad histórica. La actitud de la Iglesia frente a las tradiciones piadosas y su divulgación por escrito es de una gran cautela. Aun en el caso de permitir su difusión, no pretende dar un juicio sobre la realidad de los hechos. Su aprobación significa que no se opone a que los fieles les den su asentimiento tanto cuanto los argumentos humanos lo consientan. C2. La aprobación positiva de algunas revelaciones y apariciones con efecto socioeclesial. Lo dicho hasta aquí, que se refiere a los casos ordinarios y a la norma general de la Santa Sede, no basta para explicar todo el alcance de las aprobaciones pontificias dadas a algunas revelaciones privadas, sociales, en particular. Una respuesta ulterior a la cuestión nos la sugiere el caso antes citado de la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Dejando siempre a salvo la independencia entre su fundamentación teológica y la ocasión histórica de las revelaciones a Santa Margarita, parece que la realidad y la sobrenaturalidad de estas tienen a su favor nuevos y autorizados argumentos por la manera de actuar de la Santa Sede. Sus aprobaciones se van repitiendo constantemente a lo largo de más de un siglo. Y lo que es más interesante, esas revelaciones privadas han pasado más allá de la sencilla narración de unas letras decretales para situarse, y no de paso, en las mismas encíclicas pontificias. La encíclica Miserentissimus no prescinde de las apariciones y de las revelaciones hechas a Santa Margarita. Pío XII en su encíclica Aurietis Aquas ha tenido empeño en enseñar que la devoción al corazón de Jesús no se apoya en revelaciones privadas. Sin embargo, eso no es obstáculo para que afirme que la Santa de Paray tiene un puesto singular en la evolución histórica de dicha devoción. Porque fue el mismo Señor quien se valió de ella para atraer a los hombres a la contemplación de su amor y porque a ella se debe no solo la propagación extraordinaria de esta devoción, sino también el que haya cristalizado en las características de amor y reparación que la distinguen hoy de las otras formas de la piedad cristiana. Con todos los textos a la vista, se debe reconocer que la manera de expresarse de los papas en encíclicas doctrinales supone un reconocimiento totalmente singular de la realidad y de la sobrenaturalidad de las revelaciones hechas a Santa Margarita. Otro caso semejante nos ofrece Lourdes. Las declaraciones que repetidas veces han hecho los papas sobre Lourdes se salen de lo ordinario cuando se trata de apariciones y revelaciones privadas. El conjunto de estos documentos pontificios, que pudieran multiplicarse, creemos impone una conclusión: las apariciones de Lourdes son un caso singular en la apreciación y en el juicio de la Santa Sede. Su aprobación repetida constantemente a lo largo de un siglo, no se refiere tan solo al mensaje, recomienda notabilísimamente la realidad misma y la sobrenaturalidad de los hechos. D. Valor de las aprobaciones positivas. Ya hemos dicho antes que no pensamos en una aprobación que vaya más allá de ser fundamento de una prudente fe humana. Pero la repetición de las aprobaciones, su constancia en un largo espacio de años, el ambiente de depuración histórica en que esas aprobaciones tienen necesariamente que encuadrarse, su carácter de universalidad en documentos dirigidos a toda la Iglesia, forman un conjunto de razones a favor de las citadas apariciones y revelaciones, que las sitúan en un lugar de preferencia entre las demás. No es que su aprobación sea específicamente distinta de las otras, ni que sea otro su objeto, sino que del repetirse las aprobaciones y las señales positivas de benevolencia en las circunstancias apuntadas, resulta como consecuencia una garantía cada vez más seria de acierto para quien acepta con fe humana la realidad y la sobrenaturalidad de los hechos. No está aquí en juego la infalibilidad del magisterio pontificio. Pero ese magisterio, que es auténtico aunque no sea infalible, posee además una autoridad humana destacada en la materia. Cuando sus declaraciones y aprobaciones son tan notables, nos adherimos, merced a una fe humana imperada por la obediencia, a cuanto la Iglesia nos dice de formal y positivo en algunos casos muy raros de revelaciones privadas. No puede ser lícito a un católico rechazar positivamente esas apariciones y revelaciones. Quien lo hiciera, no creemos se libraría de la nota de temeridad, aunque no sería hereje. Se puede creer con fe humana en las apariciones en cuanto que en ellas no aparece nada contra la fe y las costumbres y consta que son debidas a causas sobrenaturales.
Naturalmente, la Iglesia puede avanzar todavía más, por ejemplo, admitir que se constituya una fiesta litúrgica referida a una determinada aparición, que se dedique a Nuestra Señora de la Aparición, iglesias o capillas, etc. Ordinariamente, cuando el juicio de la Iglesia es favorable, se concede construir una iglesia o santuario en honor a la bienaventurada Virgen María bajo el título de las apariciones, publicar imágenes, editar libros ilustrativos, dirigir a ella oraciones públicas. Es decir, que a veces se llega a mandar o permitir el culto público. En lo referido a la historicidad, la Iglesia compromete su magisterio hasta decir, por ejemplo, que Nuestra Señora verdaderamente se ha aparecido y ha dicho cuanto en sustancia se le atribuye. Pero la aprobación de la Iglesia, si bien da seguridad, no garantiza que eventuales errores no se puedan infiltrar, a causa de las inevitables deficiencias de algún vidente. Se ha constatado muchas veces que los privilegiados de Nuestra Señora han mezclado en el relato de las apariciones pensamientos propios, maneras propias de pensar o de expresarse, que ellos, de buena fe, atribuían a Nuestra Señora misma. Errores que per se no son peligrosos para la fe y que no son incompatibles con una aprobación positiva de la sustancia de las apariciones. Por tanto, no sería exacto pretender que la aprobación positiva garantizara la autenticidad de todas las palabras de los videntes, como si hubiesen sido dictadas por Cristo o María Santísima, y referidas por el vidente con perfecta exactitud.